Estoy seguro de que conoces esta clase de vídeos tipo TikTok, en donde se ponen a comparar las estadísticas de dos o más personajes, para definir quién gana entre ellos. O quizás, conocerás al canal de The Ad Battle, que hace más o menos lo mismo, solo que antes de comparar hacen un resumen de las historias, demostraciones y habilidades de los personajes, para después pasar a una batalla animada entre ambos. O siendo mucho más directo, si has pasado los últimos meses en redes como Twitter, Reddit, o YouTube, estoy seguro que has visto que el hecho de enfrentar a personajes se ha estado poniendo mucho más de moda, no han salido cosas nuevas como si X personaje es capaz de sobrevivir en otro universo distinto, donde las cosas son jodidamente exageradas, o seguramente te habrás topado con más de algún short, donde explican por qué un personaje es más fuerte, más débil, o que le puede ganar a otro con el que se le compara. Siempre que saltan estos temas en las redes, aparecen ciertos usuarios que tienen formas, llamémoslas extrañas, de hablar y debatir sobre el tema. Generalmente usan palabras que no habías visto antes, como fit, velocidad inconmensurable, MFTL, plot, nivel planetario estelar galáctico o lo que sea, y demás cosas que parecen sacadas del diccionario argentino. Y entre todas esas palabras, hay una que cuando la mencionan, desata por completo su propia tormenta de arena. Power Scaling. ¿Qué es esto del Power Scaling? ¿Cómo funciona? ¿Se trata de algo útil o es una innecesariedad creada por un par de frikis? Pues en este vídeo encontrarás las respuestas a todas esas dudas y más. Me presento, soy el Janemba, un internauta random al que le gusta hacer vídeos, particularmente, vídeos sobre Power Scaling. Y viendo que mucha gente habla y habla sobre este tema, pero que casi nadie explica a fondo de qué va esta práctica, he decidido que quizás podría aportar algo al tema, informando desde mi punto de vista sobre todo esto. Este vídeo se puede tomar de varias formas, pues es tanto un explicativo, una introducción para la gente que le apetezca saber o que esté entrando al fandom, y una serie de aclaraciones sobre el tema, y de las 10.000 cosas que se dicen sobre este. Aunque bueno, todo eso ya lo pueden saber viendo las secciones en que está separado el vídeo. Como sea, me dejo de introducciones, y pasamos de una vez al punto de este vídeo, explicar el Power Scaling. Vamos con ello. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el Power Scaling? El Power Scaling, o escalado de poder por su traducción literal del inglés, es una práctica en donde se intenta determinar el nivel de poder de un personaje, esto en base a cosas como lo que ha hecho, lo que se dice que puede hacer, los personajes contra los que ha peleado, lo que han hecho estos personajes, entre otras cosas. El escalado de poder funciona literalmente en base a una escala, con la que se determina si un personaje es más fuerte o más débil que otro, teniendo en cuenta todo lo anterior, y así hacerse una idea de quién podría ganar en una pelea. Esto sin embargo, es un resumen hiper simplificado de todo lo que es el Power Scaling, porque en realidad, es algo un tanto más complejo que simplemente decir que Goku le gana a otro personaje porque este no puede destruir el universo, mientras que Goku sí. La verdad, es que el Power Scaling se parece más a esto, que a esto. Es literalmente la tarea de hacer una investigación exhaustiva sobre los personajes de los que se hablan, sus poderes, sus formas de pelear y actuar, sus capacidades físicas, qué tan poderosos pueden llegar a ser, cuáles han sido las cosas más locas que han hecho, y saber todo lo que podrían hacer en un combate. Luego, teniendo todos esos datos, se ponen a comparar ambos personajes, y en base a la comparación y la especulación, se decide un posible ganador. Quizás alguno ya se haya perdido, así que mejor hagamos un caso práctico, que sé que ayudan mucho. Para esto, tomemos a uno de mis versus favoritos del internet, uno que enfrenta a dos grandes símbolos de la cultura y literatura universal. Uno que pone a un símbolo de Oriente, contra otro de Occidente. Uno que enfrenta a dos personajes, cuyo ideal para la gente, es el de poder y fuerza bruta. Siendo este, el Hércules contra Wukong. Esa no se la vieron venir, cabrones. Pero al caso, vamos a ver cómo podemos determinar un ganador entre estas dos figuras míticas, usando el Power Scaling. Lo ideal suele ser presentar antes a los personajes, así que empecemos con Hércules, héroe clásico de la mitología griega, y tanto representante como protector de la humanidad, el comercio, y los ejércitos, aunque lo que más destacaba de él, era su bestial y monumental fuerza.
La fuerza de Hércules es mundialmente conocida por ser capaz de superar a bestias como el jabalí de Erymanthos o a Cerbero, desviar el cauce de los ríos, o crear el estrecho de Gibraltar, separando a los continentes europeo y africano por más de 14 kilómetros. Ha ganado peleas contra otros dioses, como Thanatos, dios de la muerte, Ares, dios de la guerra, Nereo, dios de las olas, Helios, dios del sol, Apolo, dios arquero y músico, siendo que los dioses son capaces de crear constelaciones. Una de sus demostraciones de fuerza más famosas, fue soportar el peso del mundo, en el tiempo que el titán Atlas regresaba de las Hespérides, con las manzanas doradas que le prometió, siendo esto algo descomunal, sabiendo que aunque se suele decir que levantó el mundo, en realidad lo que Hércules levantó era la bóveda celeste, el dios del cielo Urano, pues era el castigo que Zeus le puso a Atlas, cargar a este por encima de sus hombros, para separarlo de la madre tierra, aun cuando Urano era un ser de tamaño infinito, y con una innumerabilidad de estrellas en su haber, lo que cuadra con los otros dos aires de la cosmología griega, el Erebos y el Caos, que envolvían al inframundo y el mundo mortal, y que también eran ilimitados, por lo que la fuerza de Hércules es básicamente infinita. Pero Hércules no solo es fuerte, él también es rápido, tanto como para perseguir y capturar a jabalís y ciervos, huir rápidamente de Grecia a Egipto, ser tan rápido como los rayos de Zeus, o acertarle 2 flechas a Helios, la encarnación del sol, algo que haría que sus flechas mínimo fueran a 107.280 km por hora, hasta superar la velocidad de la luz. Y aparte de fuerte y veloz, Hércules se trata de un héroe astuto e ingenioso, encontrando siempre una forma de resolver sus 12 trabajos imposibles, además de saber cómo enfrentar a otros retos más complejos, como la vez en que Thanatos, el dios de la muerte, se presentó para llevarse la vida de la princesa Alcestis, ofreciéndole a su esposo Admeto llevarse la suya a cambio de la de su mujer. Sin embargo, Hércules se opuso a Thanatos, y le dio una paliza, haciendo que no se llevara ningún alma, demostrando que a veces, la fuerza bruta sí es la respuesta al problema. Como las armas que se le pueden dar, están su garrote, la espada de bronce que le dio Hermes, su escudo, que hace huir a los hombres más valientes, por las aterradoras ilustraciones que contiene, armaduras otorgadas por los dioses Hefesto y Atenea, la capa del león de Nemea, hecha con la piel de una bestia, que era invulnerable a cualquier cosa, menos a sus propias garras, y su arco y flechas envenenadas, el veneno de estas viene de la hidra de Lerna, misma que Hércules mató, y es tan fuerte que puede dañar a los dioses inmortales. Además de todas esas características, al ser un semidios, y posteriormente un dios, Hércules posee habilidades para cambiar su aspecto, interactuar con los espectros del Hades, soportar temporalmente el veneno de la hidra, y tener la inmortalidad de un dios, que para los griegos, esto era ser eterno, vivir por siempre, o soportar heridas que serían mortales para cualquiera. La única debilidad de Hércules son los poderes mentales, pues podía enloquecerlo con los suyos. Por el otro lado, Sun Wukong, el rey mono, autonombrado como el gran sabio igual a los cielos, era también un héroe legendario conocido por su brutal fuerza, con la que había sido capaz de dominar dragones, domesticar a las fieras, hacer que los ríos se desborden, que los océanos se piquen, agitar mares, y cargar y destruir montañas enteras, pero si se le conoce por algo a Wukong, es por haber combatido contra casi todo el panteón taoísta chino, y haber ganado. ¿Y quiénes estaban entre los guerreros de este panteón? Pues fueron nada más, ni nada menos que las 28 constelaciones, los 9 planetas, las 12 divisiones horarias, los guardianes de los 5 puntos cardinales, los 4 reyes celestiales, las estrellas del este y del oeste, los dioses del norte y del sur, las deidades de las 5 montañas y los 4 ríos, los espíritus estrella de todo el universo, el bodhisattva Kuan Yin, el general Erlansen, y todos los dioses del cielo, con los que al pelear, hacía temblar la tierra y el cielo, algo normal sabiendo que los dioses pueden hacer temblar el universo. Y es que en sus peleas, Wukong es capaz de afectar al universo entero, eso claro cuando no pelea con seres, que son capaces de desintegrar todo en un arranque de ira, universo que por cierto, es infinito, y por si faltara, durante su viaje al oeste, el rey Cuerno de Plata invocó en la espalda de Wukong a la montaña Sumeru, pero al ver que eso no le detenía, invocó también a las montañas Emei y Tai, siendo que solo el monte Sumeru, en la cosmología indo-budista, es visto como el eje del mundo, al cual giran el sol y
y la luna, y carga encima suyo a los cielos, así que está más que clara la fuerza del macaco de piedra, así que hablemos un poco de su velocidad. Es conocido el hecho de que él puede dar grandes saltos, cubriendo en estos 108.000 li, o 54.000 kilómetros de golpe, gracias a su nube voladora, puede alcanzar los cielos en poco tiempo, y con su bastón, es capaz de recorrer todo el universo, aunque este es innecesario para eso, sabiendo que Wukong puede saltar hacia afuera de este, superando fácilmente la velocidad de la luz por cientos y millones de veces, y ya que mencionamos al Ruyi Bam, hablemos de este y el resto de sus objetos. Empezando por la vara dorada de aros sumisos, un arma que tiene la habilidad de hacerse gigante o pequeña, puede brillar más que el sol, y estirarse, además de ser increíblemente fuerte, pues puede chocar contra las armas del ogro Sa, el rey demonio toro, o la lanza de fuego del niño rojo, y se menciona que ha vencido inundaciones y gobernado mares. Posee también una armadura otorgada por los dragones, que le ha servido en sus batallas. Y por último, los poderes de Sun Wukong son variados, y se resumen en un montón de magias, que van desde poder controlar su tamaño, crear clones, cambiar de forma, volar, usar magia, interactuar con fantasmas, controlar los elementos, incluso el fuego de Samadhi, un fuego tan caliente que puede borrar a los cielos, y dañar al propio Wukong, lanzar rayos láser, regenerar cualquier herida, y sobre todo, tiene una cantidad gigantesca de inmortalidades e invulnerabilidades, que hacen que matarlo sea toda una tarea imposible. Aprendió la meditación espiritual del patriarca Subodhi, que le hacía inmortal al retroalimentar su cuerpo con la energía Yan, pudiendo vivir eternamente. Posteriormente, cuando fue raptado por los demonios, este en el infierno borró su nombre del libro de los muertos, haciendo que nunca más se lo pudieran llevar al inframundo. Durante su estancia en el cielo, comió los melocotones de la inmortalidad, bebió el vino inmortal, y se tomó las píldoras de la Lao-Tse, que adivinen qué hacen, obteniendo así las inmortalidades de los dioses. Y por si faltara, al conocer la técnica de las 72 transformaciones, esto le da 72 vidas extras, en caso de que logren matarlo para empezar. Ahora, con los dos personajes analizados, se pasa a comparar a ambos, y especular quién tiene más posibilidades de ganar la pelea. Empecemos hablando de la fuerza, que quizás es lo que más resalta de ambos. La fuerza hercúlea de Hércules le ha permitido pelear con dioses, y levantar el peso del infinito, al igual que pudo Wukong, pero la diferencia está tanto en la facilidad, como en el resto de hazañas. Hércules pudo levantar los cielos, sí, pero Wukong no solo cargó los cielos, sino que él levantó el Axis Mundi, el eje universal al que todo gira, y eso con una sola mano y mientras perseguía a su rival, necesitando tirarle otras dos montañas legendarias para poder detenerlo. Además, Wukong tiene muchas más hazañas directas de poder destruir el universo, o de soportar ataques universales. Si a esto le sumamos todas las habilidades de Wukong, que quizás muchas no le sirvan, porque lanzarle rayos láser o ataques elementales a un tanque viviente no serviría, y crecer de tamaño tampoco, sabiendo el tipo de seres con los que Hércules pelea, pero el hecho de que pueda clonarse, volar, o sacar varias extremidades, le darían mucha ventaja en la pelea. ¿Pero qué pasa con la inmortalidad de Hércules? ¿Eso no haría que la pelea entre los dos fuera infinita, al ser Wukong también inmortal? Pues así sería, de no ser porque Wukong puede pegar tan fuerte, que puede destruir a un dios igualmente inmortal, o que tiene el fuego de Samadhi, que pudo matar al propio Wukong, cuya inmortalidad e invulnerabilidad es tan bestia, que incluso cuando se la intentan quitar también con fuego, terminan fallando en eso, y lo acaban haciendo más fuerte. Por lo que tras comparar, es obvio quién debería ser el ganador de la pelea. Wukong no solo es más fuerte, sino también más rápido, más duro, más inmortal, y posee varias habilidades a su favor, lo que le hace el vencedor del combate. Y este sería uno de varios ejemplos que se pueden hacer, para explicar el Power Scaling. Como ven, no tiene por qué ser una práctica muy compleja, más bien, depende del usuario, y de cómo quiera realizar su análisis. Yo con estos dos decidí irme a lo sencillo y rápido, pero podía haber estado un rato largo hablando de los dos, en especial podría haber estado mucho más tiempo hablando de sus niveles de poder, explicar mucho más sus hazañas, etc. Además de eso, quiero que noten que Wukong no solo ganó por fuerza, sino porque tenía de su lado otros factores, como la velocidad, o las habilidades especiales. Estos dos elementos son muy importantes a la hora de hacer un versus, tanto con como sin Power Scaling, dado a que no es lo mismo poner a pelear entre sí a dos tanques, que a un tanque contra una locomotora, o a un tanque y un soldado con un rifle antitanques.
Aspectos como quién es más rápido, quién tiene habilidades más útiles, quién tiene un arma más rota, quién es más astuto, o incluso algo tan sencillo como si uno sabe pelear y el otro no, son cruciales en cualquier versus, ficticio o real. Por eso, no se piensen que solo porque un personaje gane en el apartado del poder bruto, tiene necesariamente que ganar el versus. Recuerden, hacer power scaling es hacer una investigación exhaustiva de los personajes, y de todo su historial de hazañas, no simplemente ver quién tiró el ataque más grande. Y esta, es una sencilla y útil explicación de cómo funciona el power scaling, y los versus con este método. Con esto ya visto, pasemos a otra cosa muy importante de el sistema de niveles que usa. El Tier System, o en español, sistema de niveles, aunque también verán que algunos lo llaman niveles de poder o escalas de poder, es literalmente una lista con un montón de niveles que van de menor a mayor, y que se usan para asignarle a un personaje un nivel en específico. Dicho así suena fácil, y es que precisamente lo es. El Tier System no tiene mucha más ciencia como muchos piensan, es solo tomar al personaje, ver cuál es la mejor hazaña que tiene, y buscar qué nivel le correspondería en base a esta. Ejemplos básicos de esto serían que si el personaje destruye la Tierra, será de nivel planetario, si el personaje menciona poder destruir estrellas, será nivel estelar, si el personaje ha dañado a otro que se aguantó la explosión de una casa, será nivel casa, y así consecutivamente con casi cualquier ejemplo que quieran. Hay que decir algo muy importante, y es que dependiendo de la persona, página, o canal de Power Scaling que estén viendo, el Tier System variará, al no ser algo absoluto. Recuerden que esto es un sistema de organización no universal, más parecido a un calendario, o los sistemas de medición de terremotos, que al sistema internacional, por eso, no les debe parecer raro que algunas personas digan nivel estructural, nivel casa, nivel habitación, o nivel edificio pequeño, son esencialmente lo mismo, pero con el nombre cambiado. Voy a presentarles ahora una versión generalizada del Tier System, para que todos lo comprendan, y de paso, iré mencionando cosas como los otros nombres que se usan para una misma categoría, y evidentemente, los requisitos generales para entrar en esta. Nivel infrahumano. Sé que suena a broma, pero este nivel es usado por más de una página y usuario. Se refiere a seres que tienen capacidades físicas inferiores, o muy inferiores a la media de un humano normal, como niños, animales pequeños, o seres de dimensiones inferiores. Nivel humano. La categoría humano se puede subdividir en varias otras, dependiendo de la página o la persona. Antiguamente, o al menos cuando yo entré, se dividía este nivel en tres: humano promedio, humano atlético, y humano máximo. Me imagino que con los adjetivos, cada uno se hace a la idea de lo que representa cada nivel. Actualmente, muchos llaman a esas categorías humano bajo, medio, y alto. Hazañas de esta categoría son cosas que básicamente, cualquier persona normal o entrenada puede hacer, cosas como romper tablas de madera, levantar a personas, dejar noqueadas a otras personas a golpes, romper huesos a base de llaves, etc. Por último, también está el nivel sobrehumano, o nivel street, que sirve para cuando se realizan hazañas superiores a las que físicamente podría realizar cualquier persona. Es muy común que se incluya como un nivel separado del humano, por obvios motivos, pero lo decidí poner aquí porque no hay mucho que explicar respecto a él. Nivel muro. Uno de los niveles más famosos de la comunidad, para bien o para mal. El nivel muro, como dice su nombre, se usa para hazañas principalmente relacionadas a atravesar muros de golpe, generalmente muros de piedra, aunque también pueden ser hormigón, metales, y casi cualquier otro material sólido más fuerte que la madera. A pesar de esto, el nivel muro no se limita solo a hazañas de atravesar paredes, hay toda una colección de hazañas que sirven para darle nivel muro a una persona. Las hazañas van desde aplastar cabezas, destrozar por completo cuerpos humanos, dañar los mismos materiales antes nombrados con las manos, tratar como juguetes a objetos de los mismos materiales de antes pero no de gran tamaño, como coches, motos, o columnas, y también, soportar cosas como explosiones o atropellos a máxima velocidad. Nivel casa. De este nivel ya saben cuáles son las variantes de su nombre, así que, ¿de qué trata este nivel? Pues bueno, ahora ya no hablamos de poder destruir materiales, o causar un daño muy concentrado en algo, ahora hablamos de poder afectar una gran área.
La diferencia entre el nivel muro y casa, es que en el casa hablamos de que los usuarios, pueden destruir o soportar ataques que tienen un rango gigantesco, una cantidad tan alta de energía, que podría causar una explosión de varios metros a la redonda. Ejemplos del nivel casa están, pues destruir casas y estructuras de buen tamaño, o soportarse grandes explosiones que abarquen lo que generalmente abarcarían estas. Algo importante es que no se tiene por qué ser nivel casa, si tienes como hazaña el hacer temblar una. Si haces temblar una casa o estructura de gran tamaño, la hazaña puede o bien ser nivel muro, o ser nivel casa, dependiendo del tamaño, el tipo de temblor, los efectos secundarios que causó, y demás características. Generalmente es mejor hacer un cálculo para saber el nivel de una hazaña así, pero ya tocaremos eso otro día. Nivel edificio. El nivel edificio, también llamado hace unos años por algunos como estructural, no pregunten, es la capacidad de afectar una estructura o área de mayor tamaño, ya sea en anchura o altura. Las hazañas de nivel edificio son generalmente las mismas que las de nivel casa: destruir edificios, soportar gigantescas explosiones, afectar grandes áreas, arrasar con calles, poder enterrar a alguien en el suelo a base de golpes, y así. Dentro de este nivel, hay otros dos niveles que se pueden sacar. Uno es el multiedificio, que es básicamente a afectar a varios edificios de golpe a pequeña escala, aunque este nivel ya está casi en desuso. Y el otro es el edificio grande, este siendo más usado hoy en día. Es usado para personajes que no afectan simplemente a edificios de 4, 5, 10 o 15 plantas, sino edificios de 30 para arriba, 150 metros mínimo, pues es la categoría que se le da a personajes capaces de destruir rascacielos. Nivel bloque. ¿Recuerdan al extinto nivel multiedificio? Pues eso es porque el nivel bloque funciona básicamente igual, y de forma más entendible. Un bloque de edificios, también llamadas manzanas de ciudad, es una gran agrupación de edificios en una sola sección. Hazañas de este nivel son cosas como destruir estos mismos bloques, destruir una calle entera, destruir grandes partes de una ciudad. Para algunos grupos, las bombas atómicas más flojas entran en este nivel, y más generalmente, crear terremotos también lo hace, aunque eso tendrá su explicativo propio. Como variantes y alternativas de este nivel, se encuentran cosas como el nivel cuadra, y el nivel multibloque. El nivel cuadra es una invención del usuario John Cross, para el tier system del grupo RG, es una categoría usada entre los niveles edificio y bloque, dado a la diferencia que había entre los dos niveles en su sistema, y sus requisitos los estarán viendo en pantalla. Mientras tanto, el nivel multibloque es una expansión del nivel bloque, en donde se afectan más de una manzana o bloque de edificios a la vez, destruyendo ahora gigantescas secciones de una ciudad. Nivel pueblo. El nivel pueblo es usado generalmente por wikis de Power Scaling, como Versus Battle, Omniversal Battlefield, o Ficción sin Límites, aunque también existen usuarios que lo usan. Como su propio nombre indica, este se basa en poder afectar zonas que se considerarían pueblos, aunque personalmente, creo que el nivel está mal interpretado dado a la traducción del idioma. Verán, el nivel fue adaptado de la Versus Battle Wiki, en donde ahí se llama Town Level. Lo que pasa con esto, es que Town, en sí, no tiene por qué significar pueblo. De hecho, es una palabra puramente angloparlante, que no tiene un sinónimo exacto al español, y que sirve para referirse a ciudades no muy grandes, por lo que al llamar a este nivel como nivel pueblo, lo que mucha gente debe de estar pensando, es en algo como esto, mientras que los anglosajones, pensaban más en esto. Dejando de lado esta pequeña curiosidad, se puede catalogar como hazañas de nivel pueblo a hazañas de destrucción de ciudades pequeñas, como el Vaticano. Por último, este nivel tiene dos versiones, el nivel pueblo pequeño, y el nivel pueblo grande. Como lo estarán pensando, es solo una ampliación de los límites del nivel, para ser más específicos con este. Nivel ciudad. El nivel ciudad consiste en poder destruir precisamente ciudades, aunque aquí las ideas van variando. Ejemplos de ciudades que se suelen dar para este nivel están Washington DC, Manhattan, Brooklyn, Barcelona, París, entre otras ciudades de ese rango. Al igual que con el nivel pueblo, existen las variantes de ciudad grande y ciudad pequeña, que sirven para lo mismo. Nivel montaña. Como dice el nombre, es el nivel dado a personajes capaces de destruir montañas. ¿Y qué tipos de montañas? Pues, montañas cuyo tamaño sean capaces de opacar ciudades como las antes mencionadas. Ejemplos que se me ocurren serían varias de las montañas de los Pirineos, varias de los Alpes, y como máximo representante de este nivel, sería el monte Fuji de Japón, aunque eso variaría de a quien le preguntes.
De hecho, algo importante que debo decirles es que a partir del nivel pueblo, los niveles de ciudad, montaña, y algunos de los que les siguen, es más común dárselos a los personajes por cálculos de tamaño y energía, que por una hazaña hiper explícita. Esto se debe a las franjas de medidas en las que se encuentran estos niveles, que los hacen propensos a que el resultado de un cálculo muy grande esté entre sus medidas. Así que no vean raro que se le dé a un personaje nivel ciudad o montaña, teniendo hazañas de tipo, crear una gran explosión, absorber una cantidad de energía, o desintegrar una estructura gigantesca. Como última cosa, en este nivel también existen las extensiones de montaña pequeña y grande, aunque actualmente solo está en uso el nivel grande, porque una montaña pequeña se parece mucho en tamaño a una ciudad. Nivel isla. Esto es lo mismo que el nivel montaña. Personajes capaces de destruir los mazacotes de tierra dispersos por el mar a los que llamamos islas. Al igual que con el nivel montaña, se deben destruir islas de un buen tamaño, islas que sean capaces de contener varias montañas mínimo, como sería Sicilia, Jamaica, o Puerto Rico. Cabe además señalar que destruir ya las montañas más grandes del mundo, como el Everest, entra en este nivel. En este nivel nuevamente existen las extensiones de pequeña y grande, con las mismas funciones. Nivel país. Vamos con uno de los niveles más complicados, no porque sea difícil de entender, sino que lo es de catalogar. El nivel país indica que se tiene el poder de destruir países. ¿Países de qué tamaño? Pues, aquí generalmente depende casi totalmente del usuario. Algo que he visto comúnmente es usar el propio país del que uno viene, para indicar la base de este nivel. En mi caso, por ejemplo, sería España, a varios usuarios de México les he visto usar a este mismo, y a los franceses les he visto usar precisamente a Francia. Por lo que este nivel está abierto al público sobre cuál sería la base para él. En mi idea propia, países similares en tamaño a la España peninsular, son la base de este nivel, mientras que un país como Australia, estaría en el tope, lo que para algunos es el nivel país grande, o país alto. Y para responder a una duda rápida, ¿qué nivel sería destruir a Rusia, China, Canadá, o los Estados Unidos, 4 de los países con mayor territorio? Pues, eso entra en el siguiente nivel. Nivel continental. El nivel continental se basa en poder afectar gigantescas porciones del mapa terráqueo, principalmente de los tamaños que ya antes mencioné, Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, Oceanía, África, Eurasia, etc. Nivel multicontinental. El nivel multicontinental consiste en poder afectar a varios continentes a la vez, o porciones aún mayores a todas las anteriores. Este nivel actualmente es ignorado por algunos, llamándolo simplemente continental alto, pero la gran mayoría de personas lo siguen usando, así que preferí separarlo. La hazaña más común que existe de este nivel, es el poder destruir toda la superficie planetaria de un solo ataque, aunque hay otros ejemplos de este, como el afectar los océanos mundiales, afectar la atmósfera, sacudir el planeta en algunas ocasiones es catalogado en este nivel, y así con otras hazañas varias. Nivel lunar. En el nivel lunar se toma como ejemplo hazañas, que afectan a nuestra propia luna, que tiene una masa de 7,34 por 10 a la 22 kilos, un área de superficie de 38 millones de kilómetros cuadrados, un diámetro de 3.474,8 kilómetros, y un volumen de 2,19 por 10 a la 10 kilómetros cúbicos. Hazañas de nivel lunar son cosas como afectar nuestra propia luna, pero también el destruir una porción completa del planeta Tierra podría encajar aquí, pues dentro de nuestro mundo caben hasta 50 lunas. Algunos usuarios optan que en vez de tomar a nuestra luna, que es bastante grande a comparación de otras lunas del sistema solar, toman a satélites como Tritón y Europa, de Neptuno y Júpiter, como bases para el nivel lunar. Existen dos categorías extras relacionadas al nivel lunar que hay que mencionar, una es el nivel lunar plus, que sirve para personajes que pueden destruir cosas mucho más grandes que nuestra luna, y la otra es el nivel semilunar. Esta es una categoría entre el nivel multicontinental y el lunar, creada por los miembros de RG, para llenar el gigantesco hueco que había entre sus niveles continental y lunar, sus requisitos los están viendo. Nivel planetario. Aquí ya vamos con uno de los niveles más universal de toda la comunidad. Más o menos. El nivel planetario es para personajes capaces de afectar un planeta entero, similar en tamaño, peso, volumen y demás, a la Tierra. Las hazañas aquí no varían mucho, porque lo más básico de este nivel es poder reventar todo un planeta de golpe, aunque se pueden encontrar casos excepcionales, como el mover astros con tu propio poder, dado a la energía cinética que estos generan, causar explosiones que destruyan una parte de un planeta cientos de veces mayores a la Tierra también entran aquí, entre otras hazañas. Respecto a las
variantes, tenemos 3, las dos de siempre, pequeño y grande, y el nivel multiplanetario. El planeta pequeño, también llamado a veces planeta enano, se usa de dos formas. La primera es para cuerpos celestes que son eso mismo, planetas enanos, es decir, más grandes que una luna, pero más pequeños que la Tierra. Y la segunda opción, es para planetas similares o ligeramente más grandes que la Tierra, pero sin ser excesivamente grandes. En ese caso, se usa el otro nivel, el planeta grande, o para otros planeta gigante, que sirve para planetas masivos como Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter. Y el nivel multiplanetario es usado cuando se afecta más de un planeta de golpe, sin mucho más, pues este nivel ya cayó en desuso. Nivel estelar. Al igual que con el planetario y el lunar, el nivel estelar sirve para personajes que afectan una estrella en tamaño igual a nuestro Sol, una enana amarilla. Sobre las hazañas de este nivel, podría ponerme a explicar un montón de cosas, pero mejor me lo reservaré para otro vídeo que tengo planeado. En cuanto a las variables de este nivel, el nivel estelar es posiblemente el que más versiones tenga, pues he visto a usuarios que hasta usan todas las categorías de estrellas reales, es decir, enanas marrones, enanas rojas, enanas amarillas, enanas blancas, subenanas, enanas generales, subgigantes, gigantes, gigantes luminosas, supergigantes, e hipergigantes. Las otras variantes más usadas por la comunidad son, subestelar, que sirve para las enanas marrones, estrella pequeña, que sirven para el resto de las enanas hasta nuestro Sol, y estrella gigante, que sirve para estrellas considerablemente más grandes que nuestro Sol. Nivel Sistema Solar. El nivel Sistema Solar se utiliza para personajes que pueden afectar todo lo que es nuestro sistema planetario. En este nivel hay algo de problemática, porque no se aclara del todo hasta dónde llega nuestro sistema solar. Algunos dicen que es hasta donde llega Neptuno, por ser el último de los planetas, otros dicen que hasta Plutón, por ser otro de los objetos más lejanos que orbitan a nuestra estrella, algunos dicen que hasta el cinturón de Kuiper por ser el límite principal del sistema solar, y otros usan a la nube de Oort, por ser el límite exterior del sistema solar. En mi opinión, Plutón funciona bastante bien como una base general para este nivel, dado a que cuando uno piensa en el sistema solar, piensa en el Sol y los planetas orbitando a su alrededor, en vez de cosas como los varios cinturones de asteroides o la nube de Oort. Las hazañas de nivel sistema solar se limitan casi todas a poder destruir el sistema solar, y poco más. En ocasiones, en la ciencia ficción, cuando una estrella explota como una supernova, suele decirse, o directamente se la ve destruir todos los planetas que antes la orbitaban, por lo que si en la obra que están analizando se menciona o ve esto, las supernovas en dicha obra serán de nivel sistema solar. Nivel multisistema solar. En el nivel multisistema solar, nos encontramos a personajes que tienen el poder de afectar varios años luz, 4 como mínimo. Para que estén enterados, un año luz es la distancia que recorre la luz en el período de un año terráqueo, lo que son más de 9 billones de kilómetros. Destruir un año luz haría que todo el sistema solar, hasta la nube de Oort, desaparecieran del mapa galáctico, pero solo sería nuestro sistema estelar. Si se destruyeran 4 años luz de golpe, destruirías nuestro sistema solar, y a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al nuestro, y es ahí donde empezaría el nivel multisistema solar. Hazañas de este nivel no son solo el destruir varios años luz, sino también cosas como crear, mover, o destruir cielos con estrellas, pues hay que tener en cuenta que las estrellas se encuentran muy, pero que muy lejos de la Tierra. Hay por cierto, si un personaje de nivel sistema solar multiplica su poder por 2, 3, 4, o lo que sea, no tiene por qué ser de este nivel. Recuerden que la medida aquí son los años luz, no la cantidad de sistemas solares que uno puede destruir. Dentro de este nivel hay dos variantes, el nivel de cúmulo estelar, o clúster estelar, y el nivel de supercúmulo estelar. Estos dos niveles amplían la categoría a personajes capaces de abarcar tanta cantidad de años luz, que pueden afectar lo que es un cúmulo de estrellas, es decir, un grupo de estrellas atraídas entre sí por su gravedad mutua, y cuyo tamaño es tan grande, que miden de mínimo 10 años luz. Por otro lado, un supercúmulo de estrellas es lo mismo, pero a mayor escala, por lo general es la categoría que se da a personajes que realizan hazañas de afectar a cielos estrellados. Nivel galáctico. El nivel galáctico se usa para personajes que son capaces, como mínimo, de destruir galaxias similares a la Vía Láctea. Es decir, galaxias que miden mínimo 100.000 años luz de diámetro. Al menos el diámetro que hay de punta a punta de sus brazos, o su borde elíptico. Antiguamente existía el nivel de galaxia enana, que era para galaxias más pequeñas que la nuestra, como la Gran Nube de Magallanes, que mide 70.000 años luz, aunque actualmente este nivel está en desuso, y al chile qué bueno que así sea.
Nivel multigaláctico, también llamado hipergaláctico o clúster. Siguiendo la misma lógica que el nivel multisistema solar, el nivel multigaláctico se basa en poder afectar una cantidad tan grande de años luz, que alcanzas a destruir 2 galaxias mínimo. El tamaño del que hablamos es de 770 kiloparsecs, o 770.000 parsecs, que son 2.5 millones de años luz, o más de 23 trillones de kilómetros. Sí, la verdad es que a este punto el tamaño se fue bien a la mierda. Como dato curioso, la galaxia más grande actualmente registrada, IC 1101, con un diámetro de 6 millones de años luz, entra directamente en este nivel. En cuanto a variantes de esta categoría, hay dos: clúster galáctico, o multigaláctico plus, y multiclúster. El nivel clúster galáctico es para personajes capaces de afectar el clúster galáctico local, es decir, el denominado como grupo local, formado por más de 50 galaxias, y con un tamaño de 10 millones de años luz en diámetro. Por otro lado, el nivel multiclúster es para personajes que son capaces de afectar a varios clústeres galácticos similares al nuestro. Pueden también verlo como afectar el supercúmulo local, o supercúmulo de Virgo, que cuenta con alrededor de 100 grupos y cúmulos de galaxias, y que tiene un tamaño cercano a 107 millones de años luz. Nivel universal. En este nivel voy a explicar muchas cosas, pero en serio que muchas, así que presten atención. Existen 3 tipos generales de nivel universal. Al primero le llamaremos universal base. El nivel universal base es tener la capacidad de afectar todo un universo de mínimo 93.000 millones de años luz, que es el actual diámetro de nuestro universo conocido. Extender esta cantidad de años luz a más, como por ejemplo 100.000 millones de años luz, seguirá siendo universal base, y lo seguirá siendo mientras se pueda seguir contando la cantidad de años luz. Si la cantidad de años luz que tiene el universo es infinita, entonces pasamos al segundo tipo de universal, el universal infinito. Como he dicho, aquí es cuando se puede afectar a un universo infinito en tamaño, ya sea espacial o material. Y si el personaje ya no solo afecta el espacio, sino también el tiempo, y más concretamente, la línea temporal del universo, entonces entramos al último nivel, el universal espacio-temporal, que afecta a toda la materia, espacio y tiempo del universo. Los motivos del por qué cada uno es superior al anterior son sencillos. Del universal base a infinito es obvio, en uno se afecta un tamaño fijo, mientras que en el otro se afecta uno infinito, y entre cualquier número, ya sea el 93.000 millones, el 100 billones, el trillón, el quintillón, o el gogol, y el infinito, ya saben cuál de ellos es mayor. Por otro lado, del universal infinito al universal espacio-temporal, la diferencia, aunque no lo crean, también es infinita. Esto se los explicaré más en detalle en un rato, pero solo tener en mente esto. En el universal espacio-temporal, no estás solo destruyendo el universo, sino que estás destruyendo todo el universo en infinitos momentos de tiempo, pues se afectan el pasado, presente y futuro, y con uno solo de estos, un solo segundo, ya sea de la hora, el mañana o el ayer, ya afectaste tanto ese segundo, como los milisegundos que tiene, los microsegundos, los nanosegundos, los picosegundos, los femtosegundos, y así infinitamente. Y si con afectar un solo segundo ya se está por encima del universal infinito, imaginen lo bestias que son seres que destruyen líneas temporales enteras. A estos 3 tipos de universal, se les llama de muchas formas. Yo les he dado estos nombres tan descriptivos para que los pillen a la primera, pero generalmente verán que los llaman de formas variadas, como universal bajo, medio y alto, universal plus, universal contable e incontable, entre otros. Existe otro tipo de categorías universales, usadas por el grupo de RGE, que se basan en distintos tipos de cosmología universal, pero yo no soy el indicado para hablarles de esto, simplemente porque no soy parte de este grupo, y porque en ocasiones cambian sus categorías sin que yo me entere. Si quieren explicaciones detalladas, pueden ir al canal del usuario Giobas, en donde se usan principalmente estas categorías. Nivel multiversal. El nivel multiversal se usa cuando un personaje es capaz de afectar a más un universo a la vez. Hay 3 cosas a aclarar de este nivel. La primera, ¿qué diferencia hay entre afectar un universo infinito y un multiverso? He visto a algunas personas con esta duda, y se resuelve fácil. El motivo de por qué hasta 2 universos no infinitos son más grandes que uno infinito, se debe a lo que ya les comenté del tiempo. Mientras que en uno se tiene solo una línea temporal, en el otro se tiene 2, o sea, que tienes lo mismo que tienes en el primero, pero al cuadrado. Sé que suena raro o chistoso el tener un infinito al cuadrado, pero más adelante comprenderán mejor a lo que me refiero. La segunda cosa, para que una hazaña multiversal sí sea multiversal, los universos
universos que son afectados deben de tener sus propios espacio-tiempos. Es decir, que cada uno debe tener su propia línea temporal. Esto es un poco más complejo de entender y comprender en la práctica, pero se los resumo en que si afectas a dos supuestos universos, que comparten espacio y tiempo, no estás afectando un multiverso, sino un universo con dimensiones de bolsillo. Recuerden que la diferencia entre el nivel universal y multiversal es que ya no afectas a máximo una línea temporal, sino a varias de estas, por lo que si solo afectas a una línea temporal, por grande que sea esta, seguirá siendo menor a afectar 10, 5, 3 o 2 líneas temporales. Les recomiendo que aparte de ver este vídeo, se vean el de estadísticas de poder, de Phoenix Crash, porque explica muchas cosas que yo no puedo hacer por tiempo. Y la tercera y última cosa, es que el grupo de RG aplicó las mismas normas cosmológicas de los universos al multiverso, lo que hace que ellos también tengan sus propias categorías multiversales, parecidas a las que les voy a nombrar ahora, pero ligeramente distintas. Sobre los tipos, existen varios de nivel multiversal, todos basados en la cantidad de universos que uno afecta. La primera es el multiversal bajo, o multiuniversal para las wikis, que se basa en poder afectar de 2 a 1000 universos. El nivel multiversal, a secas, sin ningún adjetivo, es poder afectar más de 1000 universos de golpe. Y el nivel multiversal alto, o multiversal plus, es cuando afectas a una cantidad infinita de universos de golpe, siendo el máximo nivel de esta categoría. A partir del nivel multiversal, dependiendo del usuario o página, los niveles variarán completamente, puesto que imaginarse cosas más grandes que un multiverso de infinitos mundos es algo un tanto complejo, y es por ello que han surgido varios niveles. Las dos versiones principales son las de los infinitos contables, y las de las dimensiones. Empecemos por la primera, que es más fácil de explicar. En la primera versión, se sigue usando la lógica del multiverso, pero extendida a ya no una infinidad de universos, sino a varias infinidades de multiversos. Me explico mejor gráficamente. Imagina que tienes dos vacas. Imagina que tienes un multiverso entero, lleno de infinitos universos, en la palma de tu mano, como si fuera una canica. Ahora, si te doy otro multiverso idéntico a ese, ya no tienes un multiverso, sino dos multiversos infinitos en la palma de tu mano. Esto te puede sonar raro, porque es difícil pensar que ahora tienes dos infinitos en la palma de tu mano, sabiendo que, bueno, el infinito es infinito, y no hay nada más grande que eso. Pues lo cierto es que sí lo hay, y por mucho, porque existen infinitos más grandes que otros. Y sí, hablo de infinitos en plural. Esto es una teoría y rama de la matemática la mar de interesante, llamada la teoría de los conjuntos, creada por Georg Cantor. Podría explicaros un montón de cosas sobre esta teoría, sobre el cómo fue rechazada en sus inicios por ser contraintuitiva, que Cantor descubrió que las matemáticas eran todavía más complejas de lo que se pensaba, o de que él no fue el único matemático que la desarrolló, pero para eso, mejor les recomiendo ver el vídeo del canal Veritasium, que te explicarán mejor que yo toda la historia que hay alrededor de esto, y si quieres una versión en español, los vídeos del Hotel Infinito de Quantum Fracture, y existen infinitos más grandes que otros, de Derivando, también sirven de mucho, y dan ejemplos muy buenos para comprender el tema. Pero volviendo con lo que íbamos. ¿Cómo puede haber infinitos más grandes que otros, si el infinito es el mayor número imaginable? Bueno, para esto está el grandísimo ejemplo de, ¿cuántos números hay entre el 0 y el 1? Dirás que 1, porque solo tienes que saltar del 0 al 1 para pasar de un número a otro, pero lo cierto es que no estás saltando solo de un número al otro, sino que también estás saltando decimales, solo mira esto. Entre el 0 y el 1 están el 0,1, el 0,2, el 0,3, o el 0,01, 0,02, 0,03, y así indefinidamente. La diferencia entre 0 y 1 no es de 1, sino de infinito, porque no importa cuán lejos te vayas en esa lista de ceros, algo, siempre podrás agregar un decimal más. Es básicamente lo mismo que les mencioné hace un rato con los segundos, y eso es así con todos los demás números. Pero recuerda que la lista de números es infinita, por lo que dentro del infinito de todos los números reales, existen otra infinidad de infinitos en su interior. Si lo sé, es todo un viaje enterarse de esto. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el tier system y la teoría del multiverso? Pues que esta lógica de que dentro de un infinito, pueden haber otros infinitos, es usada para explicar el siguiente nivel.
Nivel megaversal. El nivel megaversal se trata de cuando superas la escala de infinitos universos, y eres capaz de destruir varios grupos de infinitos universos, es decir, varios multiversos. Tómalo como si pudieras destruir todos los números que hay entre el 0, el 1, el 2, etc. Afectas a más de un infinito a la vez, y por tanto, eres más poderoso que quien solo afectaría todos los números que hay entre el 0 y el 1. Ejemplos de hazañas nivel megaversal son el poder destruir varios multiversos, siendo cada uno de estos infinitos, el poder afectar transfinitos universos, o afectar un multiverso cuántico, que es un multiverso en donde se dice que cada acción que se toma, tiene una infinidad de posibles resultados, y todos son llevados a cabo en otros universos, por lo tanto, como en cada momento que pasa se tiene que tomar una acción, se están creando varias infinidades de universos a la vez. La máxima expresión del nivel megaversal, llamado por algunos como megaversal alto, por otros como megaversal plus, y hace algunos años como hiperversal, es el poder afectar infinitos multiversos. Básicamente, afectas a un infinito, que en su interior, tiene infinitos infinitos. Lo sé, esto también suele volar la cabeza de la gente. Pero te volará más la cabeza saber que hay otros dos niveles por encima de este. Nivel omniversal, también llamado transversal, se basa en, y agárrense a la silla, personajes capaces de afectar una cosmología más grande a todo lo anterior. Aquí la lógica es la siguiente. Si puede haber un infinito que contenga a otros infinitos, ¿podría haber otro infinito que contenga a ese mismo infinito, y a varios más? La respuesta seguro ya se la conocen. Sí. Siempre puede haber un infinito mayor al anterior imaginado, y es en esa clase de infinitos en los que se apoya este nivel. El nivel omniversal es raro, aunque no imposible de encontrar en la ficción, generalmente en obras como Marvel o DC abundan, pero también los hay en otras como Doctor Who, la serie de multiverse de Michael Moorcock, algunas novelas visuales, o en La Torre Oscura de Stephen King. El segundo nivel que está por encima de todo esto, es uno que me reservo para explicar más tarde, así que pasemos a la segunda opción de niveles por encima de lo multiversal, siendo este el de las dimensiones. No les voy a engañar, aquí no puedo dar explicaciones tan jodidamente detalladas y visuales, porque aún tengo problemas para comprender toda la escala dimensional, así que, tanto para los usuarios que la usan, como para los matemáticos y geometristas de dimensiones superiores, un perdón de antemano si explico mal algo. Además que en general este tema merecería su propio vídeo, que quizás sí haga, pero de momento sigamos con lo que estábamos, el Tier System dimensional. Para entender cómo funciona el Tier System dimensional, o escala dimensional en español, hay que entender primero que nada qué son realmente las dimensiones, y cómo funcionan, así que prepárense para otra explicación larga. Una dimensión es simplemente un vector espacial, es decir, una dirección en la que te puedes mover. Existen tres dimensiones principales. Longitud, que te permite moverte adelante y atrás. Anchura, que te permite moverte a izquierda y derecha. Y altura, que te permite moverte arriba y abajo. Juntas, estas tres dimensiones forman el lugar en el que te mueves, el espacio, o espacio tridimensional, por tener tres dimensiones. Ahora, con esta base, existen tres opciones principales para agregar más dimensiones a dicho espacio. Primera, dimensiones espaciales. Esta idea viene de la geometría clásica, y ya se especulaba sobre esta desde el 1884, con la novela Planilandia, un romance de muchas dimensiones, de Edwin Abbott, aunque seguramente la idea es mucho más antigua, tanto como la geometría misma. La idea de una cuarta dimensión espacial consiste solamente en agregar otro vector más al espacio, y ya con eso tendríamos un espacio tetradimensional, o uno pentadimensional si agregamos otro vector, uno sextadimensional si agregamos otro, hectadimensional con 7 vectores, octadimensional con 8, y así podemos ir agregando vectores cuantas veces se nos dé la gana. Esta cuarta dimensión espacial tendría una perspectiva mucho más amplia de la realidad que nosotros, pues nos verían, haciendo un símil no muy exacto, como figuras planas similares a sombras, y tendrían un poder infinitamente mayor al nuestro, dado a que poseen una medida más que nosotros no tenemos. Para simplificar esta cosa, pongamos un ejemplo visual, con tres objetos similares, un cuadrado, un cubo, y un tesseracto. El cuadrado es una figura bidimensional, o sea, tiene dos dimensiones, ancho y largo, digamos que mide 5 centímetros en ambos. El cubo es una figura tridimensional, o sea, 3 dimensiones, siendo estas altura, anchura y profundidad, digamos que mide 5 centímetros también en ambas. Por último, el tesseracto, es una figura tetradimensional, de 4 dimensiones
espaciales, lo que le da altura, anchura, profundidad y una cuarta medida desconocida, llamémosla hiperprofundidad, y al igual que antes, en las 4 mide 5 centímetros. Ahora, cuando comparamos a las tres figuras, ¿notan algo especial? Así es, la comparación es complicada, porque el cuadrado no posee ni profundidad ni hiperprofundidad, y el cubo no posee esta última medida, por lo que si queremos comparar ambos objetos, tendríamos que asignarles estas medidas, pero con el valor 0, al cabecer de estas. Así entonces, creo que ya pillan el punto. El cubo es infinitamente superior al cuadrado, porque este posee 5 centímetros de profundidad, mientras que el cuadrado posee 0, y de 5 a 0 hay una infinidad de números de diferencia. Y con el tesseracto es lo mismo, el tesseracto posee hiperprofundidad, algo que el cubo no, y por tanto, es infinitamente más grande que el cubo, y que el cuadrado. Cabe señalar que esto es un ejemplo muy simplificado, porque explicar esta mierda es súper compleja, y tengo pensado quizás hacer un vídeo más completo del tema, porque hay muchas otras cosas que debo explicar, pero aquí no tengo el tiempo suficiente. Como sea, pasemos al siguiente tipo de dimensión. Segunda, dimensión del tiempo. Esta seguro que se la conocen todos, porque basta con googlear cuál es la cuarta dimensión, y obtendrán por respuesta que esta es el tiempo. Y bueno, esto es más o menos cierto. Primero que nada, el tiempo no es en sí una dimensión, o no una en el sentido tradicional, como los ejes que vieron antes, sino que es una dimensión propia que funciona con cualquier sistema dimensional. O sea, que el tiempo es tiempo, en un espacio de 3 dimensiones, o de 4, 5, 6 o las que quieran. El motivo por el que se la llama cuarta dimensión, es porque en la relatividad, este es necesario para explicar los eventos que sufre el espacio-tiempo, al ser deformado por la gravedad, por eso en la relatividad se tienen 4 coordenadas, x, y, z, y t, de tiempo, surgiendo de esta teoría también la idea del espacio-tiempo, es decir, que el espacio y el tiempo no se pueden separar, y son dependientes el uno del otro. Entonces, ¿cómo puede funcionar el tiempo como una dimensión? Pues, ¿recuerdan lo que les dije en la Tierra universal? ¿De que el tiempo contiene en un solo segundo infinitos momentos del universo? Pues más o menos funciona así. Dado a que el tiempo posee transfinitas copias del universo, una cuarta dimensión temporal posee una superioridad igualmente infinita, frente a las 3 dimensiones espaciales. Tercera, dimensiones cuánticas, o de cuerdas. En los años 70 y 80 se encontró un modo de unificar a la gravedad con el resto de fuerzas universales, algo que no se había podido hacer ni con la física clásica, ni la relativista, ni la cuántica. Esto era con el modelo de la teoría de cuerdas, que describe a las partículas subatómicas, como los fotones, los electrones, los quarks y muchas otras, como cuerdas de diferentes vibraciones, que se mueven en sus propias dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? Son mínimo 10, y se tratan de espacios supermicroscópicos, más pequeños que átomos, que existen dentro de las dimensiones del modelo relativista. Básicamente, estas 10 dimensiones se encuentran dentro de nuestras 3 dimensiones básicas, como si fueran cuerdas enrolladas a un palo. En este tipo de dimensiones no existe trascendencia, ni superioridad como en las anteriores, de hecho, en la ficción suelen usar a estas más como dimensiones de bolsillo, por lo que si ven alguna referencia a la teoría de cuerdas, o de supercuerdas, o la teoría M, pueden ir pensando en descartar las tiers dimensionales de dicha obra, aunque al final puede que la obra se retracte, y termine cambiando dicha idea, y agregue dimensiones clásicas como las antes vistas. Si quieren una versión resumida, pero más fácil de entender de todo esto, pueden ver el vídeo, ¿cuántas dimensiones hay?, del canal Curiosamente, que son unos maestros a la hora de explicar cualquier cosa. Y ya con todo esto explicado, podemos hablar de los niveles de la escala dimensional. Nivel 4D. En este nivel encajan todos los niveles que hay entre el universal espacio-temporal y el multiversal infinito. Y aquí algunos dirán, ¿por qué una línea temporal, o un multiverso de hasta infinitas líneas temporales, serían solo algo tetradimensional? La respuesta a esto es que no importa cuántos espacios-tiempos tengas, ya sean 1, 100 o infinitos, todos ellos seguirán siendo estructuras 4D, que al no tener un vértice extra, seguirán siendo más pequeños que la quinta dimensión. Nivel multiversal complejo. Este va de cuando se aceptan 5, hasta 11 dimensiones superiores, afectando las 3 dimensiones espaciales, la dimensión del tiempo, y las que resten, que pueden ser tanto espaciales como temporales, eso dependerá de la obra. Nivel hiperversal.
cuando se aceptan de 12 hasta un número infinito de dimensiones superiores. Recuerden, la cantidad de vectores que puede haber es hasta infinita, por lo que no es imposible la idea de un infinito dimensional, siendo este el máximo nivel de esta categoría. Nivel universal. Vamos con uno de los problemáticos. El nivel universal nació en la wiki rusa, Anime Characters Fight, con esta descripción. La clase A es un subnivel para monstruos metafísicos abstractos superdimensionales sin ninguna limitación cuantitativa o cualitativa en términos de escala física dentro de los sistemas de coordenadas. Sé que no entendieron nada, así que mejor se los traduzco. Dado a que el máximo nivel dimensional imaginable es el infinito de, algo que estuviera por encima de ello, sería algo que vaya más allá de esas dimensiones. No piensen en algo 0D, sino en algo tan grande y superior, que no se le puede asignar un número de dimensiones a él, es como si quisieras medir algo más grande que el infinito, y aquí es donde entra de nuevo la teoría de conjuntos. Si estabas pensando en algo estilo, infinito d al cuadrado, pues no estás muy lejos de la verdad. En la teoría de los conjuntos existe un término que ya he usado, y que es una parte importante de la teoría, el transfinito. El transfinito es un tipo de número, que sirve para simbolizar a conjuntos infinitos. Para ello, se usa la letra Aleph, del alfabeto hebreo, seguido de un número, siendo el primero de todos el 0. El Aleph 0, es el más pequeño de los números transfinitos, y representa al infinito de los números naturales, es decir, del 0 para arriba. Y el siguiente número que le sigue, es el Aleph 1, que ya no es un infinito normal, o uno contable, sino uno incontable. Se le llama incontable, porque tiene tanta cantidad de cosas en su interior, que intentarlas contar es simplemente imposible. El Aleph 1 engloba a todos los números reales, es decir, a cualquier cosa que la puedas llamar número, como 1987, el -12, el 0,5, el 3/4, el número pi, o hasta las raíces, están dentro del Aleph 1. Y es a partir de aquí, el Aleph 1, donde empieza la escala universal, porque la trascendencia que tiene Aleph 1 de Aleph 0 es tanta, que es imposible de medir, más allá de la matemática más abstracta que puedas imaginar. Y al igual que existe el Aleph 1, existe el Aleph 2, con una trascendencia igual de grande, y el Aleph 3, Aleph 4, y así consecutivamente. El límite está en el Aleph omega, que es básicamente como hacer un Aleph infinito. Es decir, que no importa que tengas por ejemplo un Aleph 32.456, el Aleph omega está totalmente por encima de él. La forma más simple de entender Aleph omega, es que se trata de un Aleph no sucesor, es decir, que no existe un Aleph anterior a él. Pero lo que sí existe son Alephs delante de él, como el Aleph omega 2, Aleph omega 3, o Aleph omega omega, y así, como habrán intuido, hasta que se cansen de colocar cositas. Existe por último, un final real en la teoría de los conjuntos, que se los presentaré más adelante. Existe otra versión del nivel universal, que ya no se basa en la matemática para funcionar, sino en las ideas abstractas generales. La segunda versión de la escala universal, se basa en que este nivel no funciona en base a números infinitos y cardinales, sino en la trascendencia de los conceptos de espacio, tiempo, y dimensiones. Para entendernos, un concepto es una representación mental e idealizada de algo. Ese algo puede ser cualquier cosa, un objeto, un color, una idea, etc. En este caso, sería el concepto mismo de espacio, el cual, es gracias a él que existen las dimensiones en primer lugar, pues recuerden que una dimensión es un eje de movimiento en el espacio. Por tanto, al trascender el concepto de espacio, estás por encima de cualquier dimensionalidad, incluso una infinita. Lo mismo se aplica al concepto de tiempo, o incluso al de dimensiones. Por último, las categorías de bajo y alto regresaron, esta vez para cosas tan fumadas, que ni yo mismo las entendí, así que prefiero no explicárselos, porque esto ya empieza a ser cansado, y sé que ustedes seguro también lo están. Y por último, veamos el nivel final. Nivel absoluto, o nivel omnipotente, también llamado universal, es el nivel dado a las deidades absolutas de una obra. En este nivel, los personajes son lo que se conoce como omnipotentes verdaderos, o sea, lo saben todo, están en todo, y lo pueden todo, son el equivalente a los dioses absolutos de las religiones de nuestro mundo, o al concepto del infinito absoluto, que en la teoría de los conjuntos, es el límite de todos los números transfinitos, el infinito verdadero asociado a Dios. Este nivel tiene cierta polémica,
¿por qué tomar de idea a la omnipotencia verdadera, es decir, la que tendría la entidad suprema de nuestro universo real, en obras ficticias, donde todo lo que suele pasar ahí no afecta a nuestro mundo, más allá de los chistes de metaficción, contradice la idea de una verdadera omnipotencia, que es la que no tiene límites, ni ficticios ni reales? Si me preguntan mi opinión personal, pues, cada quien está en su libertad de decidir si tomar o no este nivel en sus categorías. A fin de cuentas, como ya dije, el tier system es un sistema de organización no universal, por lo que cada uno puede hacer lo que quiera. Y en caso de querer comparar a dos personajes considerados omnipotentes verdaderos, puede no dar un empate, o analizar qué obra es cosmológicamente más grande, y de ahí intentar deducir un ganador. A fin de cuentas, ustedes deciden qué hacen con su vida. En fin, y con esto, repasamos todo el tier system básico. Cabe decir que al igual que existe un tier system de poder, como el que acaban de ver, lo hay para las demás stats del personaje, como la velocidad, el aguante, el rango, la inteligencia, y etc. Pero mejor sigamos con el resto del vídeo, que si no esto será demasiado largo. Ya que hemos visto varias palabras raras, ¿qué les parece si vemos palabras aún más raras? Pasemos a la sección de terminología. En el Power Scaling se usa una jerga de habla muy del internet, con acortamientos de palabras, acrónimos, y palabras compuestas. Voy a mencionar varias de estas, las que seguramente ya has visto por ahí, otras que no habrás visto, pero es cuestión de tiempo que te las encuentres, y otras que seguro ni los más viejos se acuerdan de ellas. AP. Acrónimo en inglés de Attack Potency, o potencia de ataque, es la capacidad destructiva, o de daño, que tiene un ataque, ya sea físico, mágico, o energético. Básicamente, si un personaje destruye un planeta con un dedo, si lo hace con una ráfaga de energía, o si mata a un personaje que estuvo en la explosión de un planeta, el personaje tendrá un AP planetario. DC. Acrónimo también en inglés de Destructive Capacity, o capacidad destructiva. ¿Se preguntarán qué diferencia esto del AP? Bueno, la respuesta es fácil, mientras que en el AP se tienen en cuenta más cosas, aparte de cuánto destruye el personaje, como lo que puede hacer con sus habilidades, el si pudo hacer temblar una estructura, o el daño que le hizo a otro personaje. En la capacidad destructiva se habla de destrucción pura, es decir, de cuánto daño en área puede causar el personaje. Y los que estén atentos al vídeo, ya habrán deducido que un personaje puede tener un AP distinto de su DC, o sea, que un personaje puede golpear más fuerte de lo que puede destruir. Como se dice siempre que se habla de esto, esta idea va en contra del principio de la conservación de la energía. Ya saben, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, etcétera, etcétera. Lo cierto es que al igual que muchas leyes de la termodinámica, la ficción no tiene por qué seguir estas normas al 100%, pues la ficción estará basada en nuestro mundo, pero una copia idéntica de nuestro mundo haría que muchas cosas como la magia simplemente no tuvieran sentido, y aun cuando se intentan seguir al máximo las leyes de la física, los autores tienen ligeros fallos, porque la física es muy compleja, y los autores son eso mismo, autores, crean historias y relatos, no tesis doctorales. Eso es más nuestro trabajo como fans. Por lo que pueden perfectamente darle a un personaje una AP de nivel universal, mientras que solo pueda destruir un sistema solar. La ficción es extraña, y fijo se encuentran más de un caso así. Fit. Esta es la palabra en inglés para hazañas, y sirve para esto mismo. Feat es solo una forma más rápida de decir hazañas, es un extranjerismo que se ha ido cotidianizando en la comunidad, como el bro, FTL, MFTL, y por C. Acrónimo en inglés de las palabras, faster than light, o más rápido que la luz. El acrónimo no se originó en la comunidad de Power Scaling, sino de los relatos y revistas de ciencia ficción, y pues se tomó de ahí. La palabra significa simplemente que el personaje es tan rápido, que se puede mover a velocidades mayores a la de la luz, esto sea por un objeto en específico, una habilidad, o solo porque es muy rápido. El segundo acrónimo, MFTL, significa Massively Faster Than Light, o masivamente más rápido que la luz, y es usado con personajes que superan muchas veces la velocidad de la luz. Esto lo explicaré más detalladamente en otro vídeo. Por último, por C, es una forma de acortar la cantidad de veces que un personaje es más rápido que la velocidad de la luz.
Aquí un ejemplo sencillo. Si un personaje se mueve 3 veces más rápido que la velocidad de la luz, se puede decir también que se mueve a 3 por c, porque c es la letra usada en física para simbolizar la velocidad de la luz, y cuando le agregamos ese 3 delante, y sobre todo con la x, que es un símbolo de multiplicación, quiere decir que el personaje está multiplicando 3 veces la velocidad de la luz. Sol. Aunque no lo crean, esto no es literalmente la palabra sol del español, sino que es otro acrónimo del inglés, más concretamente significa speed of light, o velocidad de la luz. Su uso es para personajes que se acercan o alcanzan la velocidad de la luz. Les explicaré esto mejor en un vídeo puramente dedicado a la velocidad, porque este ya es muy largo. Hash. Hash es simplemente el nombre dado a las habilidades de un personaje, como la teletransportación, el lanzar energía, el controlar los elementos, distorsionar la realidad, ver el futuro, y demás. Si se preguntan cómo nació la palabra, según la Versus Battle Wiki, esta viene de las comunidades de MMORPGs, aunque eso no se los puedo corroborar. Como sea, el origen de la palabra a veces no es tan importante como su uso. Cosmología. La cosmología es el estudio de la naturaleza del universo, en conjunto y su origen. Dentro del Power Scaling, la cosmología es la explicación de todo el universo de la obra, explicar cómo de grande es este, qué características especiales tiene, si tiene otras cosas en su interior, como dimensiones de bolsillo, agujeros dimensionales, o si más allá de él hay otros universos, y así. La cosmología es usada para darle un nivel de poder más exacto a un personaje, dado a que no es lo mismo destruir un universo común, que uno que posee dimensiones de bolsillo en su interior, o que su línea temporal esté ramificada. Plot armor, outlier, piece, cis, anti-fit, e hipérbole. Todas estas palabras las junto porque funcionan para más o menos lo mismo, explicar por qué ciertas hazañas de los personajes, o sucesos que ocurren en la historia, no deberían considerarse válidas para sus análisis de poder. Veámoslas una a una. El plot, literalmente, trama en inglés, es una palabra que sirve para justificar que X hazaña pasara así, porque la trama lo requería. Básicamente se puede resumir en necesidades del guión. El ejemplo más básico de plot son en obras, en donde los personajes podrían destruir el planeta con un dedo, pero no lo hacen, porque eso no es necesario para la trama. El plot armor, o escudo de trama, es una palabra más común, siendo más usada por la comunidad de literatura, y se refiere a cuando un personaje no resulta dañado o muerto por deseos de la trama. Mi ejemplo favorito de un plot armor en la ficción es Harry Potter, porque durante casi toda la saga, él tenía plot armors para evitar que lo mataran, como lo era el hechizo de amor de Lily, que funciona a modo de justificación para que no se muera por cualquier cosa, o que Baldomero lo convirtiera en un Horcrux por accidente, haciendo inútil el hecho de que en cualquier momento le tiraran una Avada Kedavra, porque más tarde resucitaría, lo que irónicamente causó que Voldemort se tirara un tremendo tiro al pie más tarde, y ni hablemos de la varita de Sauco. Básicamente, Harry no se murió en toda la saga porque nunca le metieron un tiro bien dado, y porque tenía un plot armor tras otro. El outlier, traducido como valor atípico, caso atípico o excepción, por otro lado, ya no trata sobre excusarse en la trama para justificar por qué X cosa está mal, sino en decir que eso no tiene sentido, porque lógicamente es casi imposible que dicha hazaña pasara de una forma u otra. Para ejemplos de esto, vamos a Marvel, que tiene una buena lista de outliers recopilados. Durante el evento del Guantelete del Infinito, en el número 4 concretamente, cuando Thanos decidió pelear en un mano a mano con todos los superhéroes, Spider-Man y Wolverine lograron dañar a Thanos. Dejando de lado que ambos lograron tocar a Thanos, cosa que no deberían por la brutal diferencia de velocidad entre los personajes, que está medio justificado por la historia, el hecho de que siquiera ellos dos le hicieran algo a dicho Thanos, les pondría mínimo cerca de las entidades cósmicas, con las que Thanos barrió el piso solo moviendo la mano. En Fallen Son, la muerte del Capitán América, número 4 también, Spider-Man recuerda una vez en que el Capi le salvó de Hulk, dándole una paliza a este, y luego noqueándolo junto a un Spidey desgastado. No hace falta mencionar el nivel general de Hulk. Cabe señalar que el outlier solo ocurre cuando el suceso no tiene explicación, y solo ocurrió sin más. Con esto, quiero decirles que no son iguales la vez en que Spider-Man derrotó al Surfer, que la vez que lo hizo con el Señor del Fuego. En el primero, la historia justifica que Surfer no matara a Spidey, porque estaba recomponiéndose del impacto de un meteoro, estando mareado durante toda la pelea. Mientras que con lo del Señor del Fuego, no hay explicación alguna, el Señor del Fuego solo fue derrotado porque Spider-Man se enfadó con él, y aun si contamos con que tenía el traje de simbionte, la diferencia sigue siendo bestial.
Por lo que les aviso, no deben de confundir un Outlier, que es una victoria regalada por la cara, con una victoria justificada por la historia. El PIS y el CIS son más o menos lo mismo. El primero es un acrónimo de Plot Induced Stupidity, estupidez inducida por la trama, y el otro también es otro acrónimo en inglés, Character Induced Stupidity, o estupidez inducida al personaje. Ambos conceptos buscan decir que si un personaje o evento no ocurrió de cierta manera, era simplemente por lo estúpido de la trama, o directamente la estupidez de los personajes. Los casos más populares están en Dragon Ball, con momentos como Vegeta no matando a Cell en un momento vulnerable, Freezer y su padre no reventando la tierra de una, Black y Zamasu no matando a todos los humanos como si hizo Majin Buu, tener el plan Cero Mortales como último recurso, o Goku perdonándole la vida a Moro, solo porque quería seguir peleando con él, y así varios más. El PIS y el CIS son una respuesta ante las preguntas que uno se hace en estos momentos, en donde la estupidez gana sobre la sensatez. El anti-fit es un término más nuevo, y que funciona parecido al Outlier, pero en este caso al revés, porque mientras que el Outlier generalmente descarta hazañas que sobrepasan las capacidades generales de un personaje, el anti-fit descarta hazañas súper bajas para las capacidades de este. Como ya he mencionado mucho Marvel y Dragon Ball, me voy a ir a otra obra que también tiene varios de estos, Doctor Who. En la serie moderna, hay varias anti-hazañas de parte del Doctor, mi favorita es la vez en que un gordo random lo noqueó de un puñetazo, aun cuando el Doctor ya en el pasado había peleado con gladiadores, y más adelante soportaría una caída gigantesca, aparte de atravesar una ventana gigante. En la historia del grito de los Salkas, el Doctor se soportó un grito con todo el poder de la raza Salka en la cara, lo que solo le dañó algunos órganos, pero más tarde, cuando entra a un cuarto donde hay varios Salkas gritando, la sensación es tan brutal que afirma que se puede morir. Y nuevamente en la serie moderna, en La Mentira de la Tierra, el Doctor era incapaz de ganarle en un combate mental a un monje alien, que alteraba la percepción de la historia humana global, aun cuando ya se había establecido que el Doctor era un poderoso telépata, y cuando su compañero lo intentó, una humana común, pudo derrotar a dicha criatura, aun cuando Bill nunca había demostrado nada tan siquiera cercano. Todos estos términos, por cierto, son también conocidos en círculos pequeños como hipérboles visuales. Este último término lo considero innecesario, porque básicamente ya están todos los anteriores para usarse, pero lo menciono porque quizás haya alguno que sí lo conozca, y me pregunte en los comentarios sobre este. Por último, la hipérbole ya no se refiere a cosas visuales del personaje, sino a menciones de este. Una hipérbole, por si no lo saben, es una exageración en la literatura, generalmente para causar más impacto en el lector. En este ámbito también entra el lenguaje florido, es decir, frases que no son literales, solo metafóricas o románticas para hacer más interesante la lectura. La hipérbole más común es la de un personaje, generalmente uno algo creído, diciendo que es omnipotente, o que puede destruir el mundo o el universo. One Shot y Stomp. Ambas palabras se usan para lo mismo, decir que un personaje es tan superior al otro, que básicamente gana la pelea con solo presentarse. La primera palabra significa literalmente un tiro, y se usa para cuando el personaje gana la pelea al primer golpe que dé. La segunda palabra significa pisotón, y es para cuando el personaje le gana en todo o casi todo al otro personaje. Win coin y win con. Una win coin, o moneda de victoria, es cuando un personaje puede ganar una pelea, solamente usando una habilidad o arma en específico, ya sea porque esta es jodidamente rota, o porque el rival es débil contra esta. Es algo así como el meme de la carta trampa. La segunda palabra, win con, es la abreviatura de winning condition, o condición de victoria, y es cuando entre los casos simulados de una pelea, hay uno muy específico en donde el personaje que pierde en casi todo, puede ganar dicha pelea. Blitz. También llamado Speed Blitz, que se puede traducir como ataque relámpago, son casos en donde un personaje es mucho más rápido que otro, al punto de que es imposible que dicho personaje sea tocado en toda la pelea. Un ejemplo muy chulo de esto, fue en el especial de los Siniestro Corps del 2007, también llamado el prólogo a la guerra de los Siniestro Corps, en donde Zoom, uno de los villanos más cabrones de Flash, humilla a Batman, Superman y Wonder Woman en solo 3 paneles. Esto es un Blitz, porque como ven, ni Batman ni Subs ni Wonder Woman pudieron con Zoom dada a su velocidad. Wank. Un wank es cuando una persona le da un nivel exagerado a un personaje, en base a una cosa que, o no tiene nada más para apoyarse, o no tiene directamente sentido. Un ejemplo sería el nivel outerversal que se le daba al Godzilla Ingel, en base a casi nada con sentido, solo suposiciones poco lógicas e imágenes falsas.
por cierto, ¿saben de dónde viene esta palabra? Pues, se los dejo en pantalla, para que se hagan a la idea de cómo nació este uso. Nerf. Y no hablamos de las pistolas de dardos. Un nerf, o nerfeo, es una palabra que viene de los juegos de rol, en donde se usa para habilidades que reducen las estadísticas de los enemigos, o de los jugadores. En el power scaling, se refiere tanto a poderes que hacen eso, como cuando una persona hace eso mismo, diciendo que un personaje es mucho más débil de lo que los demás dicen. Generalmente se usa más como jerga de joda que otra cosa. Highball, midball, y lowball. Estos términos se usan para marcar las capacidades mínimas, promedias, y las más altas de un personaje. Usemos de ejemplo a Galactus, que funciona de manera parecida gracias a sus estados de alimentación. El Galactus poco alimentado, o el lowball, tiene hazañas que van desde destruir planetas, soportarse ataques de Thor, provocar la destrucción de sistemas estelares, y barrer con toda una galaxia en el proceso, hasta superar a sus propios heraldos, que tienen un poder universal. Un Galactus que está algo alimentado, o en su midball, era capaz de pelear contra Mephisto, destruyendo múltiples galaxias en su pelea, y amenazando con alimentarse de su reino, lo que causaría su destrucción. Teleportó una galaxia entera con solo su mano, se enfrentó mentalmente a Odín, y finalmente ambos quedaron noqueados tras que este le diera un brutal cabezazo, siendo que el poder de Odín no solo puede destruir el universo, sino el hacer temblar la embajada infinita, una creación del tribunal viviente que estaba por encima de las dimensiones del universo. Y por último, un Galactus que está lleno, y por tanto en su highball, es un ser tan poderoso, que su sola existencia altera toda la realidad, fusionando y alterando realidades alternas, además de ser mencionado como un ser más allá de todas las dimensiones, y esto solo estando quieto. Si entra en combate, es capaz de hacer peligrar el espacio y el tiempo, y esto en una pelea con un avatar de olvido, los cuales su sola existencia están también por encima de cualquier dimensionalidad. Estas medidas, aunque pueden ser usados con personajes, yo mismo las he usado así, se usan más en cálculos donde, por lo complejo o rara de la hazaña, se pueden hacer varias interpretaciones de esta misma, y se hacen varios cálculos parecidos pero con resultados algo variados. Tipos de velocidad. Los tipos de velocidad a los que se refieren, son generalmente dos: velocidad de desplazamiento, y de reacción. La velocidad de desplazamiento, es que tan rápido se puede mover el personaje corriendo, volando, o recorriendo una gran distancia en el menor tiempo posible, que es básicamente la velocidad clásica. Y la velocidad de reacción, es que tan rápido reacciona un personaje a un evento. Generalmente esta velocidad es cuando se esquivan balas, ataques energéticos, embestidas de cosas muy rápidas, etc. Pero también puede contar como velocidad de reacción, el cómo de rápido procesa un personaje una situación, y cómo la resuelve en poco tiempo. Existen otros tipos de velocidad, como de combate, ataque o procesamiento. Por sus nombres se harán a la idea de a qué se refieren, pero algunas de estas suelen causar debate respecto de si existen o no. Si alguno se pregunta qué tanta diferencia puede haber entre una velocidad y otra, la respuesta es casi infinita, porque un personaje puede fácilmente esquivar balas, pero correr apenas como un atleta, mientras que otro puede ser capaz de volar a velocidades FTL, pero tener problemas al esquivar balas. Sé que esto es difícil de imaginar, porque cuando uno piensa en la velocidad, más aún en supervelocidad, piensa en que uno puede correr y esquivar a la misma velocidad, pero esto no tiene por qué ser así, ni en la ficción, ni en la vida real. Oh sí, en la vida real esto tampoco es así, y les pongo de ejemplo al escarabajo tigre, que se mueve 125 veces su tamaño en un segundo, unos 9 km por hora. Sé que no es nada, de no ser porque el bichito mide 14 milímetros, esto hace que cuando corre, el escarabajo se queda ciego al no poder ver a esa velocidad las cosas, haciendo que su método de caza sea, correr, parar, comer, y vuelta a empezar. ¿Quieren otro ejemplo más chulo? Les presento al camarón pistola, una de las criaturas con el método de caza más curioso del océano. Este camaroncito tiene una pinza gigante, la cual cierra a una velocidad de 97 km por hora. Esto lo hace para lanzar el agua que se mete en su pinza, haciendo una presión tan fuerte, que ésta sale como un chorro de agua hirviente a super velocidad, que aturde o mata a sus presas. Sobra decir que el camarón no nada a esa velocidad. Hay otros cuantos ejemplos en la naturaleza, pero no les voy a dar la chapa con estos, que esto es un vídeo de Power Scaling, no un documental de National Geographic. I'm dodging.
Esto se refiere a la capacidad de evitar ataques, como láseres, balas, o lo que sea, porque el personaje se anticipa a este, o sea, que el personaje se mueve antes de que el objeto esté volando hacia él, por lo que técnicamente no lo está esquivando. Esto seguramente lo conocen más como reaccionar al tirador, en donde se predice el momento en el que el tirador va a disparar, y se reacciona a tiempo antes de que éste lo haga. Sobra decir que hacer aim dodging no te da generalmente velocidades sobrehumanas, porque no reaccionas al mismo tiempo que el ataque, sino antes de que este salga disparado, o porque sabes dónde estará el ataque, y te adelantas a este. Tipos de daño. Y al igual que hay tipos de velocidad, hay tipos de daño. Hay 3 tipos de daño generales, aunque el catálogo se puede ampliar, pero solo nos centraremos en esos 3. Primero, daño penetrante. El daño penetrante es causado por armas cuya función es atravesar de lado a lado, como una apuñalada, un flechazo, o un disparo. Este tipo de daño es el más común en generar inconsistencias en las obras, porque tienes a personajes que se soportan cosas impresionantes, como ataques de animales salvajes, golpes de seres que romperían huesos como papel, o ataques de energía muy poderosos, y luego están acojonados por simples balas. Por esto, es que se toma al daño penetrante como algo que, o genera inconsistencias de por sí, o niega la resistencia de los personajes, esto dado a que las armas puntiagudas estiran el área de impacto y la aplastan, rompiendo los enlaces entre las moléculas y las fibras, debilitando la resistencia a la tracción, lo suficiente como para crear un área de entrada, que es la herida que queda. Segundo, daño cortante. El daño cortante es generado por armas con filo, como cuchillos, garras, espadas, o incluso algunos tipos de mazas. Al igual que el anterior, el daño cortante genera en ocasiones inconsistencias, dado a que funciona del mismo modo, pues la función de un filo es usar la presión que se le ejerce, para cortar a través los enlaces del material contra el que se usa. Y tercero, daño contundente. Este es el tipo más común de daño, y el que más se tiende a tomar en cuenta en una pelea. El daño contundente es el que genera con un impacto físico directo, como un golpe, una caída, un atropello, o que algo te caiga en la cabeza. Tipos de fuerza. Y nuevamente, al igual que hay tipos de daño y velocidad, hay tipos de fuerza, en este caso 2, levantamiento e impacto. La fuerza de levantamiento se basa en cuánto peso puede levantar el personaje. Esto puede ser útil en personajes cuyos estilos de pelea sean como la lucha libre, en donde no es raro levantar al rival o hacerle agarres complejos. Incluso si lo piensan un poco, puede ser usada en comparaciones de kaijus. Y la fuerza de impacto es la fuerza con la que el personaje golpea, ya sea con sus propios puños, con algún objeto que le ayude, o con cualquier otra cosa. Si se preguntan cuánta diferencia puede haber entre estas, pues es bastante, porque tú puedes levantar cosas como una moneda o una pelota, sin el más mínimo problema, pero si las intentas romper a golpes, te costará lo que no está escrito romperlas, o directamente ni podrás hacerlo. Prep y prep time. El prep time, o tiempo de preparación, es un escenario en donde se le da tiempo de antes a los personajes para que se preparen en la pelea. Explicaré algo importante sobre el prep time más adelante, así que de momento no agrego más aquí. Layers, o capas. Las capas se refieren a habilidades especiales, hacks como ya mencioné, que pueden afectar a personajes que ya eran inmunes a estas. Ejemplo rápido, si un personaje que puede soportar poderes temporales, es afectado por el poder temporal de un ser más poderoso que él, eso le dará a dicho ser una capa en sus poderes temporales. La cantidad de capas puede ser infinita, dado a que esto dependerá de las habilidades de cada obra, y cómo éstas se manejen. Toon Force. Esto estoy seguro que ya algunos se lo conocen, pero lo explico igual, porque estoy seguro de que más de uno se habrá encontrado con alguien diciendo cosas como estas. Como sea, la Toon Force significa literalmente, fuerza toon, o fuerza de dibujos animados, se refiere a los clásicos poderes presentados por personajes del estilo Looney Tunes, en donde estos ignoran las leyes de la física, siempre sobreviven a cualquier daño, alteran las leyes de su entorno, o a su entorno entero, todo con el cometido de hacer humor. La Toon Force es polémica por sí misma, más que nada por los comentarios que ya vieron antes, y sería casi que mejor hacerle un vídeo propio al tema, pero de momento les digo que, no, un personaje Toon Force, solo por tener esta, no tiene por qué tener la victoria asegurada en un versus. Apilamiento de cálculos. Esto es un tema que también necesitaría su propio vídeo aparte, así que mejor se los explico, y dejo que ustedes saquen sus conclusiones.
El apilamiento de cálculos es cuando se toma el resultado de un cálculo y se multiplica varias veces seguidas para sacar el nivel de otro personaje. Ejemplo básico. Si un personaje aplasta un cráneo con las manos, una hazaña que se calcula en 1033 joules, y luego llega a otro personaje muchísimo más fuerte, unas 100.000 veces más fuerte que él, dicho personaje pasa a ser nivel casa, sin tener por qué tener una hazaña de dicho nivel. Verso. Esto es un poco complicado de explicar, pero muy fácil de entender. Sí, sé cómo acaba de sonar eso. Verso es simplemente una jerga usada para referirse a un universo ficticio. O sea, en lugar de decir por ejemplo, universo Marvel, Omniverso Marvel, o Marvel Comics, muchos dicen Marvelverse, o el verso de Marvel, porque es más rápido. Ven, les dije que no era muy difícil de entender. Cross-scaling. Esto consiste en hacer escalado de poder entre dos o más obras que se cruzan, ya sea por un crossover entre ambas, porque hubo alguna referencia en una de estas a la otra, o porque está más que establecido que ambas franquicias son parte de una sola, o que ambas ocurren en un mismo gran universo. El cross-scaling es polémico debido a generar escalados sin sentido, como escalar al Silver Surfer con el Hal Jordan Parallax, a Luffy y Toriko de Goku, o a todos los personajes de Smash Bros entre sí, Composite y Quimera. Y para acabar, vamos con dos de los más viejos. Estos términos se usan cuando se va a hablar de personajes que tienen a más de una versión, usemos de ejemplo a Alicia, del libro de Lewis Carroll. Alicia se trata de un personaje que tiene a muchas versiones, dado a que como es de dominio público, cualquiera puede usarla en su historia, sin tener que pagar regalías. Entre las versiones más famosas de Alicia están, la de los libros creados por Carroll, la de la película de Disney, la de su remake y su secuela, la de la peli de Svatmayer, la de la peli soviética, la de los juegos de American Maggie, y así podríamos estar todo el día, mencionando versión tras versión de la niña más famosa de la literatura. Ahora, supongamos que alguien quiere hacer un análisis, o un versus, de este personaje, pues, tiene tres opciones. Opción A, elegir una de las miles de versiones que tiene, y limitarse solo a esa versión. Opción B, elegir a 2, 3, 4, o la cantidad de versiones que quiera de Alicia. En dicho caso, se trata de un personaje en versión quimera, porque al igual que la bestia griega, se toman a varias encarnaciones de un personaje, para formar una sola versión. Antiguamente, el término quimera estaba limitado a solo 3 versiones, o sea, no se podían escoger a más de 3 Alicias para hacer una versión quimera, pero actualmente, como cada uno hace lo que le sale del culo, pueden perfectamente escoger a más de 3 versiones sin preocuparse, nadie les dirá nada. Y opción C, tomarlo todo. Sí, literalmente, todo. Esta es la opción del composite, o compuesto, que es cuando se toman a todas las versiones existentes de un personaje, y se juntan en una sola versión. Este sería básicamente como mostrar el pico de poder de un personaje, porque si tienes en cuenta todo, tomas en cuenta tanto a las versiones más débiles de este, como a las más fuertes, lo que termina creando a un monstruo de Frankenstein la mar de fuerte, y la mar de cansino para el pobre cabrón que se vio todo el material. Algo importante sobre los compuestos y quimeras, es que si estos tienen una debilidad en una versión, pero en otra no la tienen, la debilidad pasa a eliminarse en la quimera o el compuesto. Posta, aquí algunos preguntarán, ¿y qué hay del composite canon, o el composite base? Pues estos son términos más nuevos, que funcionan igual a las quimeras, pero que les decidieron poner un nombre distinto, porque quedaba más chulo. Bueno, en realidad es posible que se olvidaran que ya existía una palabra para describir lo que querían hacer, y por eso se los inventaron, pero esto termina importando poco, mientras la idea se siga entendiendo. Y con todo esto repasado, terminamos esta sección de terminología, así que pasemos a la siguiente, que va a ser un poco más polémica. Tras ver toda esta explicación del Power Scaling, llega el momento de tocar un punto algo polémico: las críticas hacia este sistema. Podría hacer un vídeo entero respondiendo vídeos de anti-Power Scaling, pero en vez de eso, he decidido generalizar los argumentos más usados, para así responderlos directamente. Así que vamos con ellos. El Power Scaling no tiene sentido, porque entonces los humanos podríamos destruir una ciudad, al ser más fuertes que las cucarachas.
Esto viene de parte de un meme bastante gracioso, publicado de hecho en el Reddit de Power Scaling, y hecho a modo de burla por otro Power Scaler, pero tomando ya en serio el argumento, esto ha de ser una broma. Si hay alguien en la audiencia que de verdad piensa que las cucarachas pueden sobrevivir a una explosión nuclear, más aún una en la cara, te comento que debes de espabilar de una vez, porque se puede ser ingenuo, pero ingenuo y tonto es un combo peligroso. Las cucarachas, obviamente, no pueden sobrevivir a una puta explosión atómica, a lo que, entre algunas comillas, pueden sobrevivir, es a los efectos secundarios que éstas dejan, como la radiación, esto dado a su biología y ciclo de vida, pero no, una cucaracha no puede sobrevivir a una bomba atómica, sé que esto es un chiste, pero en la actualidad hasta los chistes pueden ser peligrosos, así que mejor prevenir que curar. Los Power Scalers solo analizan a los mismos personajes, con los mismos atributos y poder, nunca hablan de nada más. Decir esto es demostrar no saber nada de la comunidad. De puertas para afuera sí es lo que parece, pero de puertas para adentro, les aseguro que no es así, y si eso fuera así, créanme que nunca habría habido un boom del terror en la comunidad hispana, y ese boom a día de hoy aún se siente. Y si quieren un ejemplo más tangible, o que ustedes puedan corroborar, pueden revisar los canales del Mecha Efraim, el Fiz, solo el que observa, o el de Marian Archie, que hablan de personajes y obras que se salen de esas características. Incluso canales que suben vídeos de esa clase de personajes, como Nora Morningstar, el Vortex, o el Pibe Funky, suben de vez en cuando vídeos de personajes que rompen esa regla, hasta en el mío pueden ver esos casos, Pacheco es un ejemplo de ello, Alice Liddell igual, y no me hagan hablar de los breakers que me pongo a llorar. Aparte de eso, ¿qué tiene el que hablemos de personajes fuertes? Digo, no es un atributo malo ser fuerte, más aún si lo que estás haciendo es un análisis del poder de dicho personaje. El Power Scaling arruina la percepción de los personajes, y también a sus fandoms. Dos cosas. 1, me gustaría ver una prueba de ello, y una real. Y 2, ¿están seguros de que eso es así? ¿O acaso el brain rot ha provocado un caso masivo de amnesia colectiva? Porque yo recuerdo que ya desde antes de su popularización, la gente ponía a personajes como Steve de Minecraft como seres muy rotos, por ser capaces de tumbar árboles, hacerse armaduras de diamante, y cargar toneladas de materiales en sus bolsillos, o que siempre ponían a Kratos como un destructor de deidades. De Saitama no hace falta hablar, los dioses de Lovecraft tienen como idea ser eso mismo, dioses casi invencibles para los humanos. La fundación SCP siempre ha tenido a seres como 2317, literalmente llamado Devorador de Mundos, o al 682, el reptil indestructible, y no me hagan hablar de Goku y Superman, porque entonces ustedes deben de tener menos de 10 años para pensar eso. Los Power Scalers no son nada objetivos como ellos creen, pues tienen favoritismos por ciertos personajes, lo que les motiva a rebuscar en cualquier cosa para que estos ganen. No necesariamente. Es obvio que existen personas así, negarlo es como negar la gravedad, yo mismo me las he encontrado, y estoy seguro que algunas veces yo he sido ese tipo de persona, pero se puede hacer perfectamente Power Scaling, sin tener favoritismos de por medio. Si quieren un ejemplo, vean mi vídeo de Azula contra Cinderfall, en donde reconozco que Cinder le gana a Azula, aun cuando soy más fan de esta. Pero incluso con esas, si se van a poner así con el tema de favoritismo de por medio, entonces hasta los versus oficiales no serían válidos, porque los autores mismos confirman que ellos tienen favoritismos a ciertos personajes, y que harán ganar a estos si lo quieren, cosa que lleva a ver escenas absurdas y divertidas, como Gambito one-shoteando a El Gladiador, la chica ardilla papeándose a Thanos, lo que cojones se supone que pasará en todo Empire of the Earth, la fumada de Khaldor Draigo dándole una paliza a Mortarion, y Evanian derrotando a Robonian y Shogunian, todo Deadpool mata al universo Marvel, y así. No se puede hacer un versus entre dos franquicias distintas, porque funcionan con normas y leyes distintas. Con ese argumento, por automático casi cualquier crossover épico que imaginen pierde su lógica. Les pondré dos ejemplos, uno oficial, y otro fanmade. En el crossover de Silver Surfer y Linterna Verde, se ve a Drax, uno de los heraldos de Galactus, poder usar sus poderes en el universo de DC, siendo que el origen de los poderes de Drax es el poder cósmico, una energía exclusiva de Marvel, y que no tiene un equivalente en DC. Y con Hal Jordan y Kyle Rayner pasa lo mismo, ambos pueden usar sus poderes de Linterna y Parallax en el universo Marvel, en donde no existe un equivalente a los espectros emocionales, que es lo que les da sus poderes.
En Indie Cross, la fanserie animada de Moro Productions, se ven a varios personajes de distintas franquicias de juegos viajar entre distintas realidades, y conservar sus poderes en el proceso, siendo que cada uno usa un sistema de poderes y magia distinto. ¿Ven a lo que me refiero? Si usáramos esta lógica, de que no se pueden enfrentar a personajes de franquicias distintas, porque sus universos no son iguales, por automático los versus y crossovers pierden su gracia, porque lo divertido de enfrentar a dos personajes, ya sean parecidos o distintos, es ver lo que el uno le puede hacer al otro, o es que acaso quieren un versus en donde los personajes no hagan nada, solo se peleen como humanos normales, en vez de usar sus mejores técnicas, trucos, sus ingenios, sus habilidades más rotas y demás. No se pueden aplicar leyes del mundo real a la ficción, porque esta no las sigue al pie de la letra. Ah bueno, no sabía que en Dragon Ball no existiera la gravedad, o que en los archivos 3D no existiera la termodinámica, o que en Marvel las fuerzas nucleares débil y fuerte fueran inexistentes, o que en las pelis de Godzilla no existiera el electromagnetismo, o que en FNAF no existiera la mecánica e ingeniería, o que en general, la ficción tomara de base nuestra propia realidad para existir. Es cierto que la ficción suele saltarse muchas normas de nuestro mundo, incluso en obras en donde la ciencia es la base, suelen acomodar a su gusto estas leyes, para que quede mejor en la historia, pero no por ello no significa que estas no existan, o que no funcionen del mismo modo que en nuestro mundo, solo que el autor las ignoró por un tiempo, o la fuerza de la trama las cambió para que se acomodaran a la historia. En todo caso, esto se parece mucho al tropo de, los escritores no hacen mates, que se basa en decir que los autores realmente saben poco de ciencia, cometiendo errores tontos con números y cálculos, que cuando uno se pone a pensarlos por más de 2 segundos, se pregunta cómo es posible que alguien no se hubiera dado cuenta de ello antes, y es que esta clase de cosas es más un tema de fans, recayendo en la lectura crítica y la divulgación de ciencia friki, pero de eso último hablaremos en un rato. Los Power Scalers hacen un montón de cálculos sin sentido, aun cuando tratamos con ficción, donde las matemáticas no importan. Me hace gracia que se critique al Power Scaling por usar ciencia en ocasiones, pero no a los divulgadores de ciencia friki, y sí, eso existe, y estoy seguro que los habrás visto sin darte cuenta. Grítanos, ¿qué trabajo tienes? ¿De qué divulgas tú? De ciencia friki. ¿De ciencia? Friki. No acabaste la carrera, ¿verdad? He acabado 2 carreras. ¡Oh! Cuéntanos qué datos de ciencia friki entonces. Una Pokéball puede reventar todo el País Vasco. Pero las Pokéball no existen en el mundo. Si existieran, las llevarían niños de 10 años. Me gusta tu ciencia porque nadie la puede rebatir, como es lo que te salga a ti de los ¿Cómo haces el cálculo de que una Pokéball podría reventar el País Vasco? Un Pokémon se transforma en luz, al transformarse en luz es igual a energía al cuadrado, como un Pokémon tiene masa, la masa es igual a energía, y la energía de un Pikachu sería igual a 2 bombas del Zar. En todo caso, si hacemos cálculos para las comparativas es por 2 razones, 1, porque es divertido. Sí, aunque no lo creas, la ciencia es divertida. Y 2, porque al buscar hacer comparaciones objetivas, se tiene que tener un modo de comparar de manera exacta a los dos personajes, y si estás tratando con personajes que tienen las mismas hazañas, entonces vas a tener que buscar otro modo de compararlos mejor, y ahí es donde entran los cálculos. Creo que este tema merecería su vídeo propio, pero eso estará por verse. Los Power Scalers se inventan términos que nadie entiende. ¿Y? ¿En qué momento esto fue algo nuevo en el internet? Les recuerdo cuántas palabras se han inventado aquí, y nadie dice nada. Esta práctica ni siquiera viene del internet, sino del propio comportamiento humano, que crea y adopta nuevas palabras constantemente, esto para describir cosas nuevas, o para expresar ideas complejas de forma rápida. Además, en la actualidad hay muchas formas de saber lo que significa una palabra, no hace falta sacarse un máster en lingüística para saber lo que significa fit o outlier. Y si se siguen quejando de esto, solo pónganse a revisar su vocabulario diario, y miren el origen de cada palabra que usan, seguro que se sorprenden de saber el origen de más de una. El sistema de niveles del Power Scaling es muy confuso, no hay quien lo entienda, así que mejor no usarlo. Ya, y nadie entiende tampoco el sistema imperial y aún así se usa. Perdón, ya en serio. ¿Realmente no es entendible el sistema, o no hay ganas de entenderlo?
En pleno siglo XXI, el acceso a la información está en una sola barra de búsqueda, y les basta con buscar esos niveles para saber su contexto, y si no, este y otros vídeos similares siempre están disponibles para consulta. Y si esto no les sirve, siempre pueden preguntarle al random que se los dijo, que explique su machufada. Preguntar no es tan malo como ustedes piensan. Sigue siendo innecesario el tier system, porque solo basta con decir las hazañas. El tier system es necesario al momento de resumir las capacidades de un personaje, porque si tratamos con uno que tiene muchas hazañas, solo unas pocas, o una sola en específico, será la que termine dando su nivel, y es más fácil meter esa hazaña en un término rápido de decir, que repetirla 100.000 veces, además que ayuda a idealizar cómo de parejo es un versus. Cada obra trabaja con leyes dimensionales y cosmologías distintas, por lo que el tier system no puede ajustarse a estas. En realidad, sí puede. Por si no se han dado cuenta, el tier system está tan generalizado en sus niveles, que cualquier cosmología, por compleja o ridícula que sea, puede ser catalogada con estos. Por ejemplo, veamos un poco de la cosmología de Warhammer 40k, que para muchos, es una bastante compleja. Lo primero de todo, hay que saber que la cosmología de 40k se divide en dos principales reinos, el material y el inmaterial, o sea, el universo y la disformidad. El universo material, se trata de un universo con billones de galaxias en su interior, además de un tamaño infinito en su espacio, y que posee lo que se conocen como capas, o planos de realidad, es decir, realidades que existen sobre el universo, y lo envuelven como las capas de una cebolla. Una de esas capas, es la madeja, la dimensión que permite a los psíquicos poder ver el futuro, aunque en realidad, lo que ahí se ve no es el futuro, sino futuros alternativos, es decir, universos alternos donde las cosas suceden de distintas maneras, indicando así que la línea temporal del universo material está ramificada. Más allá de esto, encontramos una infinidad de capas de realidad distintas, en donde se pueden ver las formas reales de seres como los Zetán, los antiguos dioses estelares de los Necrones, o una representación del gran dragón, la mente colmena de los tiránidos. Estas capas ya son consideradas como las dimensiones superiores del universo, las cuales son dimensiones espaciales, y como ya dije, infinitas en cantidad. Y aparte de todo esto, está la telaraña, una creación de los grandes antiguos que sirve como viaje seguro para los Eldar, que conecta con una infinidad de dimensiones alternas. Y ya yéndonos más allá de todo esto, encontramos a la disformidad, que es una capa de irrealidad que rodea a todo el universo. O sí, todo lo anterior que les dije, sin contar a la telaraña, es abarcado por la disformidad, pero esta no solo abarca un universo, sino que abarca una infinidad de estos. Así como lo escuchan. Este es un reino sin espacio ni tiempo, sino compuesto por emociones y energía psíquica, siendo infinito e incomprensible, siendo básicamente, una abstracción. Y eso que la disformidad aún posee una infinidad de capas en su interior, como si tuviera más dimensiones superiores a todo lo anterior. En fin, ya dejo de hablar de esto, que si no acabo haciendo un video de la cosmología de Warhammer sin darme cuenta. Lo que importa es que como vieron, en todo momento le pude dar un nivel a dicha cosmología, independientemente de lo que tuviera, porque como ya dije, el tier system es tan general, que sirve con cualquier cosmología. Los antifits, plots, sys y demás, solo son excusas de los Power Scalers para que su sistema funcione, y no se contradiga con la trama. Realmente creo que todos esos términos tienen de base a otro, que seguro ya muchos conocen, pero que no se habían fijado en su similitud. O sí, los bellísimos agujeros en la trama. Para el que nunca haya escuchado hablar de estos, los agujeros en la trama, o agujeros de guión, son inconsistencias en una historia, ya sean eventos imposibles, los llamados Deus Ex Machinas, errores en la continuidad, cabos sueltos que no tienen consecuencias, el comportamiento estúpido de algún personaje, o hechos que no tienen sentido. ¿Ven más o menos la conexión? El prep time no debería existir, porque para que enfrentas a dos personajes, si luego dices que cualquiera de los dos puede ganar con tiempo de preparación. El prep time está de hecho mal entendido. Darle tiempo de preparación a un personaje, no es decir que este se pondrá en plan Batman, montando una tonelada de trampas, consiguiendo 200 lanzas de kriptonita, o 40 toneladas de pintura amarilla. El tiempo de preparación se basa en explicar lo que puede hacer el personaje, en base a lo que ha demostrado tácticamente, el saber si podría obtener objetos superpoderosos a su favor, o power-ups igualmente rotos. No se trata de especular hasta el infinito y más allá, para poder razonar de algún modo en que Kikas le gane a Azathoth.
El power scaling sobrevalora a los humanos en la ficción, porque es imposible que alguien como Batman sea capaz de destruir un sistema solar. Esta queja viene de la página de Batman en Versus Battle Wiki, concretamente el de los nuevos 52, en donde le dan ese nivel. Lo gracioso acá, es que parece que nadie se ha parado 10 segundos a leer lo que pone, así que aquí se los resumo yo rápidamente. En la clave de base, le dieron nivel edificio, al compararse con seres que pueden dañarle a él y a su traje. Si bajan un poco, podrán ver que en el apartado de durabilidad, comentan que puede sobrevivir a la explosión de un submarino y un rascacielos. Y con preparación, concretamente usando una de sus armaduras, le dieron sistema solar, al poder soportar golpes de Wonder Woman y Superman, y tener armas capaces de contener a Aquaman. O sea, lo que dice el perfil es que con una de sus mejores armaduras, Batman puede estar al nivel del resto de la liga, que en la wiki son catalogados en dicho nivel, es decir, que esto no es una queja real, solo una sacada de contexto y falta de comprensión lectora. Esto es lo mismo que decir que una persona es nivel ciudad, en un principio es un chiste, pero luego te enteras que esa persona tiene acceso a armamento nuclear, y ahí ya no hay tanto chiste. Se deben de contextualizar las cosas, porque si no es fácil reírse o quejarse de cualquier cosa que te digan, pero vamos, que esto no es nuevo, no es el único personaje al que le dicen esto, he escuchado esta queja con muchos otros personajes, como los Ghostfaces, Jason Borges, Harry Dresden, Ash Williams, y estoy seguro de que habrá miles de humanos en la ficción de los que se quejen de su poder, solo por ser humanos. Los Power Scalers no se ven nunca el material de origen, toman cosas sacadas de contexto, o usan material no canon. Esto depende de la persona. Es cierto que en ocasiones la gente no se ve las cosas, me ha tocado vivir esa situación de primera mano, pero como ya comenté, el Power Scaling consiste en realizar una investigación exhaustiva del personaje, lo que evidentemente incluye verse todo su material, y en ocasiones material externo para complementar, lo que lleva a encontrarse con cosas muy interesantes, que ni siquiera la gente que suele saber de esto conoce. El Power Scaling es una pérdida de tiempo, solo disfruta de la obra. Traducción de eso mismo. Don't ask questions. Just consume product and then get excited for next products. El Power Scaling es otra manera de disfrutar un producto, tan válida como cualquier otro tipo de análisis. A fin de cuentas, los Power Scalers también somos fans de las obras de las que hablamos. La cosa con estos rollos es que a pesar que, según se basan en los feats o logros de los personajes, muchas veces sacan números de la nada sin explicación alguna de dónde vienen o de dónde salen. La cosa es poner a los monitos con barritas de poder y un número grandote para que la gente se emocione. Dentro de su comunidad pues yo creo que se entienden muy bien, pero el pedo radica cuando salen de esa comunidad y quieren que todo el mundo se trague y acepte lo que piensan. Realmente ese rollo hace que las cosas se tornen muy extrañas y el fandom se pone muy intenso. Sé que dije que no pondría clips, o que no haría menciones directas, pero es que el vídeo de José VR me ayudará a explicar algunos puntos aquí. Me disculpo de antes contigo José, si lo que digo te ofende o te falta al respeto, o si no te gustó que pusiera un clip de un vídeo tuyo. Como vieron en el clip que puse, mucha gente piensa que hacer Power Scaling es poner numeritos o unas barritas de poder, y en base a estas decir quién gana. Como ya dije antes, hacer Power Scaling no se parece tanto a esto, no es necesario el Excel para hacer Power Scaling, sino el analizar quién tiene las mayores ventajas en una pelea, ya sea en el físico, el poder, las habilidades, la inteligencia, etc. Con esto por cierto, tampoco quiero que ahora le vayan a tirar mierda al fandom de las barras de poder, ni al de José obviamente, en serio, no necesitan andar tirando mierda a otros grupos para estar vivos. Y con lo segundo, del choque que hay entre la comunidad del scaling con las otras, esto es cierto. Basta con irse a Twitter para ver cómo cada que alguien dice algo sobre scaling, salta una batalla campal entre varias comunidades, como si fuera una escaramuza en la guerra de los Balcanes. Aunque siendo justos, Twitter es así casi todo el tiempo. Independientemente de esto, este choque entre comunidades es algo común, y que pasa constantemente, de hecho diría que lleva pasando desde antes del internet, porque los fandoms siempre han cumplido con el tribalismo al pie de la letra, y todos sabemos lo que pasa cuando dos tribus mínimamente distintas chocan entre sí. Sin ir más lejos, quiero que ustedes piensen en las veces en que los fandoms a los que pertenecen se han visto en polémicas o peleas con otros fandoms, seguro recuerdan a más de una.
la comunidad del Power Scaling, que es la más tóxica de la comunidad de anime. El resto de la comunidad de anime. Sin comentarios. Bueno, en realidad sí tengo uno, y es, ¿qué clase de argumento es ese de que la comunidad es tóxica? Lo digo no porque sea mentira, sino porque es más que obvio, o sea, la siguiente cosa que van a decir será que el agua moja y el fuego quema, cualquier fandom es tóxico, cualquiera, y más aún si es grande, podría ponerme en modo científico aquí a explicarlo, pero no me hace falta hacerlo porque es algo jodidamente obvio. Decir que el fandom del Power Scaling es tóxico, es no decir nada, porque seguramente, el fandom de la persona que lo dijo también lo sea. En serio, pónganse 10 minutos a buscar en internet sobre el fandom que quieran, y fijo encuentran que dicho fandom es más tóxico, que la puñetera pata de elefante de Chernobyl. No me molesta en sí el argumento, porque este dice la verdad, y lo sé de sobra porque yo lo he visto a la perfección, pero si me molesta que lo usen como argumento en contra de este, es como si yo les dijera que no jueguen Undertale, porque su fandom está lleno de tóxicos y pederastas en potencia, o sea, esa mamada que... A los autores no les importa el Power Scaling, Stan Lee lo confirmó. Esto es cierto, más o menos, pero igualmente, no se puede comparar el contexto de un autor, con el de unos fans. Como ya he dicho varias veces, los autores crean historias, es decir, crean una narrativa, en donde lo que se tiene en cuenta es la exploración de los personajes y el mundo, la evolución de estos, y el mensaje final que deja la obra. Mientras que los Power Scalers son más charlas de frikis, siendo frikis. Nos parecemos más a esa escena de Los Simpson del profesor Frink, preguntando a Lucky Lowell errores de producción de Xena, y esta respondiendo que un mago lo hizo, porque en esencia, exploramos las obras desde puntos de vista externos a los del creador, de ahí que además existan cientos de tipos de análisis a una obra, como el literario, el psicológico, el de su continuidad, el de errores, el de referencias, el de lógica y ciencia, y lo que nos compete a nosotros, el de poder. Y respecto a lo de Stan Lee, es más o menos lo mismo. Stan es un autor, él ve las cosas de manera distinta a nosotros, sobre todo porque él inventó el método Marvel, ya saben, la fórmula perfecta para escribir cómics en cortos periodos de tiempo, demostrando que él era más un autor ingenioso y creativo, que alguien que se preocupara de establecer una jerarquía o escalas de poder precisas. De eso se han encargado otros autores como Stephen Hackett, Jim Starlin, o Peter Sanderson. Hay posta, por si aún quieren andar jodiendo con el temita de Stan Lee, les comento que varios autores, que no son pocos, han mencionado que sus opiniones de sus obras no son más válidas que las de sus fans. De hecho, Russell T. Davies, autor importantísimo de la BBC, comentó una vez que los autores son iguales a los fans, al crear ambos su propio canon y tener su visión propia de la obra, o sea, que la frase de Stan Lee, aunque está en lo correcto, no es un imperativo categórico, ni una ley absoluta a seguir, ni tampoco desmiente el Power Scaling. Además, algo gracioso es como varios usan a Stan Lee como argumento, pero cuando se usa el comentario de un autor para hacer Power Scaling, se suele comentar cosas del estilo: si no está en el material de origen no cuenta, la opinión de los autores es inválida, y demás cosas similares. ¿En qué quedamos entonces? ¿Lo que opinen los autores es válido o no? Postdata, así como último dato. Stan Lee sí acabó confirmando una vez quién podría ganar en una pelea entre varios seres del universo Marvel. Ironías de la vida. A las compañías tampoco les importa el Power Scaling, y dado a que son estas las que deciden quién ganan entre los personajes, entonces el Power Scaling es innecesario. Esto es lo mismo que con lo de Stan Lee. No se puede comparar una charla de frikis, diciendo fricadas, con una charla de acorbatados, hablando de presupuestos, repartos, y derechos, son contextos distintos. Aparte que esto es lo mismo que ya dije, si tomamos esta idea así, entonces hacer cualquier tipo de versus es inútil, tanto con como sin Power Scaling, por lo que por automático, todos los canales de versus, muchos más grandes que los de cualquier scaler, no valen nada. Me sorprende que nadie se haya dado cuenta de esto, de que al criticar al Power Scaling, con la idea de que es lo oficial lo único válido, y que todo lo fan no vale nada, entonces su propio contenido tampoco tiene sentido. Los Power Scalers son la comunidad más molesta, porque van directamente a preguntar tonterías a los creadores. Aquí, sí se tiene un punto, y uno serio. Esto es todo un caso que me molesta mucho cada que lo veo, y es que odio a la gente que hace estas mierdas.
Esta práctica era bastante común hace unos años, no sé si lo sigue siendo, si lo es solo me preocupa más, porque demuestra una inmadurez y falta de empatía bestial, y debo de decir dos cosas. La primera, estos comentarios de los creadores, ya sea si están afirmando o negando las preguntas, recaen en un término llamado muerte al autor, que es un concepto de la crítica literaria, que cuestiona la opinión del autor sobre su obra. En Power Scaling, esto se traduce en que no se puede tomar cierta información dada explícitamente por el autor o autores de la obra, si esta es contradictoria, si quien la dice no es un autor tan importante, si la pregunta es tan confusa, que el creador solo respondió sí para ser cortés y quitarse la pregunta del medio, si se nota que no la respondió en serio, si se contradice con la obra, si no tiene toda la autoridad para responder, o si la pregunta es tan directa, que es obvio que está hecha para inflar al personaje intencionalmente. Les recomiendo leer la página de Ficción Sin Límites sobre este tema, porque se explayan más de lo que yo puedo en este vídeo. Y la segunda, estoy de acuerdo con que esta práctica es mala, y una crítica válida a Power Scaling, porque muestra que hay cabrones tan obsesionados con que Kratos, Goku, Broly, Alien X, o Godzilla, estén tan rotos, que llegó al punto que ni se pueda encontrar versus con ellos, que matan cualquier gracia de hacer Power Scaling. Porque quieren saber una cosa, si hacemos Power Scaling, es porque es divertido. Tal y como lo dijo la de Ed Battelle, esto es una práctica de fans para fans, algo hecho para revisar las obras que nos gustan, y compararlas en base a lo que vimos en estas. ¿Qué gracia tiene el ir a un creador a preguntarle si su personaje le gana a otro, del que además no puede decir nada, porque no es su obra? ¿O qué gracia tiene recopilar todos los feats de un personaje, y sacarle una categoría con todos estos, si luego le van a preguntar al creador si este puede destruir transfinitas capas platónicas? No es divertido, es molesto, y ni siquiera debería de ser considerado Power Scaling. Y ya para acabar este vídeo, habiendo visto casi todo lo relacionado al Power Scaling, responderé una última pregunta. ¿Por qué hacemos Power Scaling? Pues la respuesta a esto es obvia. Porque es divertido. No sé si es la temática de catalogar cosas, que es algo que nos encanta por algún motivo a los humanos, si es la comparativa de estas, que comparar cosas también es algo muy humano, o si es simplemente el que nos guste hablar de nuestros personajes y obras favoritas. Puede ser por cualquiera de las tres o por todas a la vez, pero el hecho es que resulta divertido hacer Power Scaling. También, la práctica del scaling está ligada a cosas como el análisis literario, las ciencias, o incluso la filosofía, lo que hace que descubras cosas nuevas que pueden llamarte la atención, o al menos a mí sí lo hace. También, está el hecho de que hacer Power Scaling es otra forma de hacer un versus, que siempre son divertidos de hacer. Aún así, para todos los que no hagan scaling, les quiero decir que este vídeo no está hecho para convencerlos a que se pongan a hacer scaling. Yo no soy una especie de misionero que viene a imponer sus creencias, solo soy un internauta más, que venía a dar contexto de un fandom al que pertenece, y del que veo que muchos hablan, pero pocos entienden. Si este vídeo les ha convencido de hacer Power Scaling, o de usar algunas cosas de este para sus vídeos, eso está bien. Y si no lo ha hecho, y no lo quieren usar, también está bien. A fin de cuentas, hacer versus es un hobby, y no existe una forma perfecta de hacer estos, solo maneras de disfrutarlos. Con esto, también quiero dirigirme a la comunidad de Power Scaling. Quiero pedirles que no sean tan agobiantes con la gente, porque, si no se han dado cuenta, que haya tanta burla actual al Power Scaling es una consecuencia de lo pesados que son algunos. Si se dedican a decirle a la gente cómo tienen que pensar, en lugar de compartir sus opiniones respetuosamente, el resultado va a ser obvio. Y sé lo que muchos dirán, esto es internet, y puedo hacer lo que me salga del culo. Sí, pero debes de saber que tus acciones tienen consecuencias, sobre todo en otras personas, y a veces, estas no acaban bien. Casi siempre se tiende a olvidar que al otro lado de la pantalla hay otra persona. No una persona en el sentido de alguien cuya vida es estar frente a la pantalla, 24/7, opinando mierdas con un avatar de anime, sino una persona normal, un ser humano más. Un humano con una vida propia, su propia felicidad, su propio malestar, sus problemas propios, con amigos y familia. Alguien como tú.
Recuerda tratar a los demás como te gustaría que te trataran, por favor.